¿Qué tal? Buenas tardes, hoy con Sara Santaolalla, Luis Arroyo, Pablo Iglesias, Alberto Fernández, Mai Mariño y Arantxa Sánchez. Ojo porque hay última hora a tenor de lo que está publicando ahora mismo el diario El Plural. Dice así: Ayuso y su pareja González Amador pusieron a la venta su vivienda en Chamberí por casi 1.800.000 euros una vez su gobierno compró el lujoso ático. Tal cual. Ahí lo tienen, lo que está publicando el diario El Plural. Sara Santaolalla, o sea, que tenemos hoy por una parte la noticia de que después de que pillan al gobierno de Ayuso sin haber hecho público que habían comprado esta vivienda de Chamberí, anuncian hoy que la ponen a la venta y además dicen que el dinero irá para la reconstrucción de las zonas de los incendios, y ahora está publicando El Plural. Enseguida vamos a conectar con Chema Garrido, que Ayuso y González Amador pusieron a la venta la vivienda que tenían ellos y por 1.800.000 euros. Una vez su gobierno compró el lujoso ático. Sí, ojo a esto, última hora. Estamos hablando de una exclusiva de Chema Garrido, el director del Plural, donde conocemos que el piso que compraron en 2022 hoy lo venden por el doble. Estamos hablando de un pelotazo por varias cosas, porque la estrategia es clara y las casualidades no existen. Se vende el ático de lujo por el que a través presuntamente de facturas falsas se pagó, y a través presuntamente de testaferros, para hoy venderlo por el doble, por casi 2 millones de euros, y además comprarte el piso nuevo que te compra la Comunidad de Madrid. El negocio estaba claro: el piso que hemos conocido en las últimas horas, el ático de lujo que había comprado la Comunidad de Madrid para la presidenta, no era una oficina, era su casa, y estaba desde el principio claro. Y aquí, con la noticia del Plural, el círculo se cierra. Primero, haces negocio vendiendo una casa, y segundo, haces negocio comprándote otra con el dinero de todos los madrileños. Esto es un escándalo que, si no hace dimitir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene que dimitir a alguien. Bueno, pues vamos a ir viendo con toda la cautela. El Plural está publicando: Ayuso y González Amador pusieron a la venta su vivienda en Chamberí una vez que se compró por parte del gobierno el lujoso ático que ahora, después del escándalo, porque lo publicó el diario El País, se anuncia que se vende. Alberto Fernández, Luis Arroyo, os pido un titular sobre esto, que es última hora, que está publicando el diario El Plural. Bueno, aquí hay dos informaciones. Lo que falta ver, y este es el problema, es si están conectadas entre sí. Tenemos la información en la que sabemos que la Comunidad de Madrid había comprado un ático que pretendía convertir en una oficina cuando era una vivienda, y que ahora ha vendido recogiendo cable, como hemos visto todos a lo largo de esta jornada. Y la otra información, la que está contando Sara, de esta venta del piso que hace 4 años había comprado el González Amador, y que ahora quiere vender por casi 1 millón de euros más de lo que lo había comprado por aquel entonces, según se está publicando. Por un poco, incluso un poco más del doble. El doble. Bien, pero estos son dos informaciones diferentes. Aquí lo que hay que ver es si realmente, y esto ya entramos en el terreno de la especulación, lo que se pretendía era cambiar la vivienda actual de esta pareja por una vivienda comprada por parte de la Comunidad de Madrid, que es un extremo que la comunidad, Alberto, y que Isabel Díaz Ayuso han negado tajantemente. Lo que pueda ser, se verá si es que se llega a averiguar. Lo que sí tenemos ahora mismo son aspectos de falta de transparencia, absolutamente. Pero no porque hasta ahora seguimos sin saber por qué se compra esa vivienda, cuánto costó. Hoy dicen que se vende cuando había sido comprada por esa empresa vinculada al gobierno autonómico. Dicen que es, además, curiosamente, en esta medida, dicen, no, es para dinero de la reconstrucción de los incendios. Luis Arroyo, y ahora El Plural publicando esto: Ayuso y González Amador pusieron a la venta su vivienda en Chamberí por casi 1.800.000 euros una vez que el gobierno compró el lujoso ático. Pues hombre, unamos los puntos, ¿no? O sea, quiero decir, son dos áticos muy parecidos en exactamente el mismo barrio, muy cerca del famoso piso de los padres de la presidenta, en el caso del que hemos conocido ayer, justo enfrente. El caso del otro piso, pues a unos cuantos miles de metros, en el mismo barrio. No sé, yo creo que no es muy complicado. Y ya no es falta de transparencia, Alberto, lo de ayer. Lo de ayer fue una ristra de mentiras una detrás de otra. Es decir que todavía no sabes muy bien porque tienes que hacer unas obras en sol, y que por ese motivo, para poder recibir, entonces estar en un sitio donde no se puede recibir, lo hemos descubierto inmediatamente, en un piso noveno, en Martínez Campos, la calle, probablemente las calles más caras de Madrid. Es toda una ristra de mentiras. Y yo creo que cuando vas como Ayuso a tal velocidad, con la quinta marcha metida, de esta manera tan brutal desde hace meses, lo normal es que te salgas de la carretera. Y era completamente previsible que en algún momento derraparía. Y este derrape yo creo que es muy grave,
como para que quede indemne. Bueno, vamos a lo último es lo que publica El Plural. Pablo Iglesias, May Mariño, Arantxa Sánchez os pide una valoración. Ayuso y González Amador, su pareja, pusieron a la venta su vivienda en Chamberí por 1.790.000 euros una vez su gobierno compró el lujoso ático. Es lo que publica el diario El Plural. Arantxa Sánchez, Pablo Iglesias, ¿cómo lo veis? Arantxa, os pido un comentario aquí breve y enseguida conectaremos con Chema Garrido, que ha publicado Se esto. está hablando de que Ayuso ha hecho un negocio con el ático que compró con González Amador. Es su ático, puede hacer lo que quiera y venderlo al precio que quiera. El siguiente ático, el último que se ha comprado, en el que no se puede cambiar el uso a oficina, lo ha comprado la Comunidad de Madrid, y si se vende por más dinero, pues mejor para las arcas de los madrileños. Yo no termino de ver el conflicto aquí. Pues hombre, Es que el dinero público no está para que le compren bueno, una casa. Pablo Iglesias pide una valoración. ¿Veis algo de conflicto en el hecho de que no se hubiera hecho pública esta operación inmobiliaria? ¿Veis algo de conflicto en el hecho de que, habiendo otras viviendas de la Comunidad de Madrid, hubiera que comprar una? ¿Veis algo de conflicto en que dicen que es para uso de trabajo, haya que comprar algo que incluye un ático de 200 metros de terraza? Pablo Iglesias, pero dice Arantxa que ella no ve motivo de conflicto. ¿Tú cómo lo ves? Yo admito que hay dificultad para conectar las dos cosas. Luis Arroyo llega a los estudios de Televisión Española con un hacha a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde Jesús Cintora aparece con un hachazo en la cabeza. Son dos noticias distintas y el periodismo de calidad tendrá que ver si hay manera de conectar una cosa con la otra. Incluso si no las conectamos, ambas noticias yo creo que son llamativas. Es llamativo que la presidenta de la Comunidad de Madrid tenga la suerte de poderse comprar un ático por debajo del precio de mercado y solo unos años después lo pueda vender por 1 millón de euros más. Tratándose de una figura expuesta políticamente, pues llama la atención esa capacidad para los negocios inmobiliarios y conseguir vender una cosa mucho más cara. Claro, si a eso le unimos algo paradójico, y es que la Comunidad de Madrid, que carece de oficinas, como todo el mundo sabe, la Comunidad de Madrid no tiene ningún edificio donde se puedan tener reuniones y donde pueda ejercer sus funciones la presidenta de la Comunidad de Madrid, decide adquirir unas oficinas, pero no en un lugar, digamos, que esté como en una planta baja y con licencia de oficina, sino decide comprar un piso, un 9º piso, que no tiene licencia para ser una oficina, por unos 6 o 7 millones de euros, y además lo compra como justo enfrente de donde tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid su piso que va a vender. Es muy difícil de conectar ambas cuestiones. Creo que hace falta periodismo de calidad para conectarlo. Conexión de urgencia con Chema Garrido, que acaba de publicar esto, que firma en el diario El Plural. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes. Publicáis: Ayuso y González Amador pusieron a la venta su vivienda en Chamberí una vez su gobierno compró el lujoso ático. Buenas tardes, Chema. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Sí, efectivamente, ¿no? En el plural.com llevábamos varios días, antes incluso de que saliese la noticia de los compañeros del País, investigando este anuncio porque nos llamaba mucho la atención. Una zona parecida a la primera vivienda donde compran en su día Ayuso y a González Amador este inmueble, y que estaba a la venta por 1.800.000 euros, un poquito menos. En este anuncio aparecían un montón de fotografías, un montón de distancias del apartamento, y nos hemos puesto a analizar una por una todas las fotos que aparecían en diferentes anuncios. Una vez que hemos llegado a la conclusión de que era imposible que esa no fuese su vivienda, lo que hemos hecho es coger y hablar con Miguel Ángel Rodríguez, que nos ha confirmado que efectivamente ese primer inmueble en Chamberí estaba a la venta. ¿Habéis llegado a hablar con el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, Chema? Sí, yo acabo de hablar con él. Él admite que ese primer inmueble está a la venta, que es una cosa que están solucionando desde hace meses. Él no se hace responsable de las imágenes que han aparecido en esa venta del inmueble y que aparecen en varios portales y que en el plural.com estamos desvelando. En cualquier caso, él lo que confirma es que este primer inmueble, el inmueble de la polémica, porque fue el primer piso en Chamberí que destapó toda la acción judicial, está a la venta desde hace meses, y dice, él al menos dice, que no tiene nada que ver con la oficina que ahora la han comprado y que han vendido a Isabel Díaz Ayuso. O sea que estamos hablando, misma zona de Madrid, barrio de Chamberí, zona de alto nivel, una de las zonas más caras de España, barrio de Chamberí. Lo digo por si me ve la gente de Ágreda de mi pueblo, por ejemplo, barrio de Chamberí, en la misma zona. Se compra por parte de la pareja de Ayuso y luego vive ahí también Ayuso, esas dos viviendas que acaban ligadas, ¿verdad? Que esta operación fue, por cierto, después del pelotazo de las mascarillas.
Dices que después, ahora hemos conocido la noticia, que la desvela el diario El País, de la compra a través del gobierno autonómico de, bueno, pues ese ático. Y ahora, después de que se dice que se va a vender, sacáis la noticia de que en una zona de Chamberí habían vendido, bueno, habían puesto a la venta, no sabemos si la han vendido ya, habían puesto a la venta esta vivienda. ¿Tú ves algún tipo de vinculación que pueda haber entre ambos inmuebles? ¿Habéis establecido algún tipo de vinculación? Para que la gente nos entere, y vamos a decir simplemente fechas. El pasado mes de julio, el año pasado, lo que dice la Comunidad de Madrid es que un expresidente del gobierno puede vivir 4 meses en una vivienda o en una oficina, aunque haya dejado de ser expresidente de la Comunidad de Madrid. Vale. 2. La Comunidad de Madrid, seguramente el pasado mes de diciembre, adquiere este ático de lujo del que estamos hablando y del que la Comunidad de Madrid hoy ha vendido, justo frente a donde se crió y nació Isabel Díaz Ayuso. Y una vez que la Comunidad de Madrid adquirió este inmueble, Isabel Díaz Ayuso y González Amador ponen a la venta la vivienda de la que estamos hablando. Y lo ponen por un valor altísimo. Es decir, ellos lo adquirieron en torno a 800.000 euros y la venden por el doble. Es decir, es un pelotazo urbanístico brutal. Nosotros decimos, ¿cómo es posible que Ayuso, una vez que sabe que podría tener una vivienda o una oficina en el barrio de Chamberí, venda su vivienda? Y dice, de momento, Miguel Ángel Rodríguez, que todo es casualidad, que nada tiene que ver, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero cualquier persona que haga un cronograma, como mínimo, pensará que hay dudas al respecto. Estás hablando además de una operación inmobiliaria de puesta a la venta de una vivienda de la polémica, que en realidad en su momento fue el diario.es el que publicó esto. Eran 2 viviendas, había una y después había arriba un ático, ¿verdad? Que yo no sé si el valor de ambas viviendas lo que puede sumar en este momento con el valor de mercado, pero ya serían, en este caso serían, lo publicó el diario.es en su momento, serían 2 viviendas. Estamos hablando de un valor importante, pero claro, es también desprenderse de unas viviendas de la polémica en este caso, porque además estuvieron bajo sospecha, porque se compran además después del pelotazo de las mascarillas por parte de la pareja. Para ser exactos, es lo que se investiga. Y para que la gente lo entienda, lo que hace en su día Isabel Díaz Ayuso y González Amador es comprar 2 viviendas. Una es un 6º piso, que es la que hoy estaría a la venta por 1.790.000, casi el doble del precio por el que lo compraron, y luego compran un ático. Ese ático se especuló de si estaría unido o no a la vivienda que está hoy en día en venta en diferentes portales inmobiliarios. Parece ser que nunca se unió y que se utilizó para gimnasio, para fiestas privadas y demás. En cualquier caso, yo creo que es muy llamativo y que es muy importante que esta vivienda, la principal, la que Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador, tal y como se puede comprobar en las fotografías que aparecen en varios portales inmobiliarios, vivían, se desprendan de ella una vez parece que la Comunidad de Madrid les iba a dar posada, les iba a dar oficina o les iba a dar inmueble en el mismo barrio. Estamos hablando de apenas unos 10 minutos de distancia andando. Es decir, es el mismo barrio, y un barrio que, como tú decías, y yo creo que muy acertadamente, no es un barrio cualquiera, es un barrio muy elitista, un barrio con mucho poder económico y con mucho pijo, mucho cayetano, aunque sé que no te gusta la expresión. No, porque yo considero que la gente que vive ahí, como sea, no es de mi incumbencia. A mí me interesa lo que ha pasado y lo que está pasando con los dirigentes públicos y con el dinero público. Tú te expresas así, eres libre de hacerlo. Para mí lo importante aquí es qué ocurre con el dinero público. Y hay más para la polémica. Un momento, Chema Garrido, Óscar Puente ha tuiteado sobre esto que acabamos de contar, que ha publicado El Plural. Esa operación de poner a la venta la vivienda de la polémica de Ayuso y su pareja. ¿Qué ocurre? Cuéntanos, María Molero, última hora. Última hora, Jesús, reacción del ministro Óscar Puente en la red X. Primero con una imagen muy gráfica a esa noticia, ahí la están viendo, esa explosión, pero seguidamente el ministro también ha publicado ese titular, esa información publicada por el diario El Plural, y dice Óscar Puente, si esto se confirma, ha mentido como una bellaca. Publica el ministro, comparte esa información. Ayuso y González Amador pusieron a la venta su vivienda de Chamberí por 1.790.000 euros, una vez su gobierno compró el lujoso ático. Y dice el ministro Óscar Puente, si esto se confirma, ha mentido como una bellaca. Sara, Arantxa Sánchez, un titular os pido sobre lo que nos está contando Chema Garrido, que es noticia de la tarde, y esto es un suma y sigue con los inmuebles y Díaz Ayuso. Yo creo que no hace falta ser Iñaki Gabilondo para que el periodismo nos lleve a la verdad. Creo que la realidad es clara y la operación y el negocio es claro. Creo que ponen su piso en venta, primero,
compra la Comunidad de Madrid la casa, el ático de lujo que hemos conocido en las últimas 24 horas. Una vez se compra ese ático de lujo, ponen su piso en venta, el que se ha comprado presuntamente con el dinero del fraude de González Amador, ganas 2 millones de euros y no gastas los 6 millones de euros porque te lo pagan todos los madrileños con sus impuestos. Creo que la operación era clara, creo que Ayuso iba a ir con las maletas y con el jacuzzi en septiembre, iban a comprar todos los sofás con el dinero que le sacaron al fiscal general del Estado, y creo que la operación estaba perfectamente orquestada y hecha, y que les ha salido rana con la información periodística primero del País y ahora con la información del Plural, que no solo se confirma que ese piso nunca iba a ser una oficina, sino que era un negociete más de la señora Ayuso. Yo creo todo esto, para darlo por hecho, te aseguro yo que es algo que no puede decirlo, pero Gabilondo lo verificaría. Pero sí diría que esto huele raro, pero verificado. Creo yo que te está... estoy diciendo, Cintora, digo porque que no se solo puede hay que defender unir Gabilondo. la línea de puntos. Vale, bueno, pero que la información de un sitio y de otro es clara, y que podemos ser todos lo medio valientes que queramos ser, o que podemos tomar todo lo que queramos ser, pero la realidad es que esto, si lo hace un político de izquierdas, hoy habría una asociación que denunciase y un juez que investigase. Y la línea de puntos es clara. ¿Dónde se va a ir esta señora a vivir si ha vendido el piso de Chamberí? ¿Dónde se va a ir? ¿Tienen más propiedades? ¿Que van a dormir? ¿En Sol? Que es que la línea es clara. Entonces yo me atrevo a decir que esto era un negocio que le ha salido un poco rana, pero le iba a salir redondo. Sí, pero lo que voy es que todo tiene una pinta rara, extraña, faltan datos, no hay transparencia, porque no los pero dan. no podemos dar por hecho. No es una cuestión de valentía, es una cuestión de que habrá que ir contrastando, y los Totalmente, primeros que deben confirmar todo y aclararlo ellos, claramente son los dirigentes que no han dicho públicos. nada. Ayuso y su gobierno tienen que dar explicaciones que no han dado. Arantxa, ¿y tú cómo lo ves? Pues ¿Ves bien, aquí una operación pues lo ves turbia, bien. Pues falta de transparencia, o lo ves claro? Pues que en el caso de que de verdad fuera para vivir ahí, no veo el problema, porque un presidente de una comunidad autónoma tiene derecho a una residencia oficial. Pero como esto no es una Salvador Illa residencia oficial. vive en casa de Canonges, anexo al Palau de la Generalitat. Pero esto no es una Yo residencia creo que es un oficial. tema que estáis polemizando para desviar la atención de la gestión excelente que se está haciendo en la Comunidad de Madrid, que somos la comunidad más próspera de España, con los mejores hospitales públicos, pero que esto no es una, el mejor que no lo has transporte entendido, Arantxa, público, que no es una residencia la oficial. comunidad que más aporta recaudación. Arantxa, pero el problema es que queréis cargaros la de gestión lujo, de Ayuso. que esto no es lo que te dicen, pero no te das cuenta de la mentira. Sale el gobierno de la Comunidad de Madrid a decirte que va a ser para oficinas, no una residencia oficial. Ahora tú dices que es una residencia oficial. En el Entonces, caso de que lo el fuera, gobierno, ¿qué problema el gobierno hay? miente, ¿no? Porque ¿No? el gobierno ha dicho oficinas. Era es para una versión oficinas. distinta a la que Ella tú tiene dices. su casa. Pero aún así. No, ahora parece que no la tiene porque la ha vendido, por lo menos No, la está pone a la dispuesta venta, la pone a la venta. Todavía no está está dispuesta vendida. a venderla. Sí, Bueno, pero ¿a dónde se se va a ir? comprará Porque otra. esto no es una residencia oficial. Esto era un piso para Y oficinas. si fuera una ¿Qué se residencia va? oficial, ¿qué problema? Pues que lo Pero hubieran dicho, no es que lo es. han dicho. ¿Por qué no lo ha dicho? Pero, es que no ha vale, dicho ahora eso. se va a vivir a un palacete, propiedad de la Comunidad de Madrid. Imagínate, vais a criticar Pero que sí, vive en un palacete, no, vais a sí, criticar lo si que haga. ella se va a una residencia oficial, no existe la crítica. La crítica está a la falta de transparencia, que un ático de lujo te lo venden como si fuese un sitio de oficinas. Pues la porque lo crítica sería. está a que no sabemos cuánto ha costado. La crítica está a que no sabemos los tiempos, a que se ha ocultado. La crítica está a que esta señora se compró una residencia de verano en Rascafría el verano pasado con una millonada también de pasta, y ahora intenta comprarse un ático de lujo, un segundo ático de lujo, porque ya tiene un primero. Es la Entonces, Comunidad de Madrid. claro que a mí no me gusta que con el dinero público se compre sus servicios privados. Bueno, lo que tenemos aquí es que hay una compra de un inmueble con una empresa que es pública, vinculada a la Comunidad de Madrid, un inmueble además de millones, muy caro, y no se dijo para qué, y lo destapa la prensa. Y una vez que lo destapa la prensa, primero dijo Ayuso que estaba todo correcto, muy bien, pero ahora resulta que ellos dicen que lo venden. Y ahora, poco después, nos enteramos a través del Plural de que han puesto a la venta la vivienda particular de Ayuso y su pareja, es lo que publica el Plural. Con lo cual, no estamos hablando de una residencia oficial. La ¿no? No estamos vivienda- hablando, tampoco estamos hablando de que lo compre para ella, porque eso no lo podemos demostrar. Lo que sí es una falta de transparencia muy, pero que muy fea. Chema Garrido, por cierto, hay un dato más que te quiero preguntar. Tú has hablado, dices, con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. No sé si te ha dicho que vas para adelante o que te ha llegado a decir. Es decir, No, para adelante ya me lo dijo hace mucho tiempo. O sea, para adelante voy seguro, porque tengo más demanda
letras, como dice mi amiga Sara, que Isabel Pantoja en su día, ¿no? Porque hablar y hacer una prensa crítica y que nos atrevamos a contar estas noticias, al final significa un montón de demandas y un montón de amenazas. Para adelante ya sé que vamos, pero eso nos impide contar esta y otra noticia. Sí, hemos hablado con el Partido Popular de Génova 13, ¿no? El Partido Popular Nacional dice lo que diga Madrid. Hemos hablado con el PP de Madrid, lo que diga Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez lo que nos dice es, sí, efectivamente, esta vivienda se va a vender, es un problema que llevan intentando solucionar desde hace 3 o 4 meses y por tanto confirmamos la información, si bien es cierto que no quieren entrar en el contenido de las fotografías que aparecen en diferentes portales inmobiliarios y que estamos publicando en elplural.com. Y por último, le hemos también preguntado por lo que decía Sara, que es para mí la pregunta clave. Isabel Díaz Ayuso vivía con González Amador, ¿dónde va a vivir ahora? Ellos dicen que es una pregunta de la esfera privada, yo digo que no, porque Isabel Díaz Ayuso no es un particular, no es un ciudadano particular, es la presidenta de la Comunidad de Madrid y por tanto tendrán que explicar si ya no tienen el ático que han comprado en Chamberí y si van a vender la vivienda en la calle famosa de la que habíamos hablado, ¿dónde va a vivir la presidenta de la Comunidad de Madrid? Y esta misma pregunta se la haríamos a todos los dirigentes políticos, independientemente del partido político que fuesen. Chema Garrido, mantenemos línea abierta si hay novedad y nos la vas contando porque habéis publicado esto y es ahora mismo noticia en esta tarde. Gracias, Chema, gracias. Pido un par de valoraciones a partir de lo siguiente, porque el consejero de Presidencia de Ayuso salía a anunciar que vendían ese inmueble después de que destapara el país la operación, que no nos habían contado, pero es que además dice que el dinero lo van a donar a la reconstrucción de los incendios. He dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta 4 inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio. Y aquí, Mai Mariño, en esta jugada yo veo al menos un par de aspectos. Esto de meter ya de por medio, lo de la reconstrucción de las zonas de los incendios, en fin, y meter otras operaciones inmobiliarias, cuando curiosamente también se está publicando en la prensa que hay uno de los inmuebles en la Gran Vía que llevaban tiempo queriendo vender. No lo vendían y compran otro. Podrían haber utilizado ese que no venden. Lo que está claro es que explicaciones requiere directamente, porque las que dio ayer la presidenta no han servido para nada porque se ha visto que era otra cosa completamente distinta. Más allá porque justo ni 24 horas después la han puesto a la venta, dicho por ellos mismos, y dejando incluso en evidencia a Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular, que defendía la operación cuando desde la Comunidad de Madrid lo que se estaba era a su vez dando la vuelta al relato diciendo que se tenía que vender, ¿no? Por lo tanto, explicaciones requiere porque la adquisición de un inmueble que cuesta 9.000 euros el metro cuadrado requiere muchas explicaciones por parte de una administración pública, ¿no? El tema de la vivienda, de que si es para una vivienda el tema de la vivienda particular que ponen en venta es un asunto particular y privado. Ellos podrán hacer lo que consideren. La cuestión es que si hacíamos lo de la unión de puntos, por seguir con la broma que vamos todos, ahí es donde ya tendrá que explicar la comunidad. Es verdad que la Comunidad de Madrid es de las que no tiene residencia oficial para la presidencia, para quien ocupe la presidencia. Pues que lo hagan con total transparencia y publicidad de contratos. Pero si fuera para eso, primero habría que cambiar las normas, etcétera. Es decir, que no es tampoco la única institución. Pues yo qué sé, yo he estado con Revilla, que vive en un pisuco ahí en el Astillero, en Cantabria. No es el único caso, A ver si ahora va a ser. Si quieren que cambie, pues que lo hagan con las normas y con la transparencia debida. Decía Mai, esto tienen derecho a tener su... Bueno, pero sí, de acuerdo, pero con un pequeño matiz. Ese piso de 800.000 euros, recordémoslo, que da origen a lo que podría aparentemente ser un pelotazo de narices, se paga justo cuando el técnico sanitario González Amador, un hombre de salario medio como cualquier otro técnico sanitario, muy respetable, incrementa sus ingresos por un pelotazo de 2 millones de euros vendiendo mascarillas. Sí, todo por cierto súper presunto, porque ya digo, es que nos mandan a la Guardia Civil si no. Todo súper presunto. Un pelotazo vendiéndole mascarillas en la pandemia, ¿vale? Haciendo negocios con el principal contratista de la Comunidad de Madrid, que es el Grupo Quirón. Es decir, es relativamente privado el asunto.
si al final, después de comprarte este piso, añadirle luego el ático que compras a través de tu asesor fiscal, recordemos también. Cuidado, o sea que... Y ya, bueno, y en fin... Y luego a los 3 años lo pones a la venta por el doble, mientras la Comunidad de Madrid te compra una residencia oficial, aunque mientas como una bellaca diciendo que eso no es una residencia oficial, entonces estamos hablando de algo muy serio, ¿eh? Y efectivamente yo pediría a los abogados cristianos, coño, que tanto vigilan por nuestro bienestar y por el respeto al Evangelio, joder, que se anticipen y metan una querella. Pues hazte oír y manos limpias. Sí. Permíteme, porque tenemos conexión de urgencia con David Fernández, periodista, experto en la materia, que sabe también lo que es sufrir las presiones de Ayuso y su entorno por hacer periodismo. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, te pido primero una valoración, porque yo sé que tú tienes información. Empecemos por algo que me parece llamativo. Cuando se compra esta vivienda de lujo en Chamberí, millones de euros, ático de terraza de 200 metros cuadrados, el gobierno de la Comunidad de Madrid tenía ya otros inmuebles vacíos, eran varios además, y se decide comprar un inmueble. Sí, mira, aquí os cuento, yo creo que hay dos derivadas importantes en este tema del ático. La primera es que no tiene nada que ver ser de derechas o de izquierdas para ser un buen gestor con el dinero público. La Comunidad de Madrid tiene actualmente 92 inmuebles vacíos, 52 de ellos en la capital, de los que 8 son oficinas. Tiene incluso uno vacío en la calle Alcalá número 1, a 150 metros de la Casa de Correos, donde es la sede de presidencia, ¿no? Donde tiene el despacho Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que podría haber optado por estas opciones antes de pagar este ático. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tiene a 61 bomberos forestales con contrato de conductor de taxi y les quiere pagar 6 pluses relacionados con peligrosidad solamente con 132 euros. O porque desde que el año 2022 no ha ejecutado ni un solo euro de los 28 millones que la Comunidad de Madrid destina a cuidados paliativos. Es decir, podría tener ciertas prioridades a la hora del dinero público. Pero ahora vamos con el ático. El 12 de noviembre de 2025... ¿El ático con cuál? Pues yo ya me he perdido ya, porque áticos hay al menos dos, David. Está el que habitaba la pareja y está el comprado por la empresa de la Comunidad de Madrid. ¿Por cuál vas? Por aclarar a la gente dárselo masticadito. ¿Por cuál vas? Por el comprado por Madrid Planifica, que al fin y al cabo se compra con dinero público. El 12 de noviembre de 2025, el Consejo de Gobierno, en un par de líneas que pasan ocultas, autoriza una modificación del presupuesto de esta empresa de Madrid Planifica por 9.052.666 euros. 9 millones. Es una modificación que pasa desapercibida. Yo no quiero decir que el ático haya costado 9 millones. He dicho que se hace esa modificación. Solamente que un ático que está en una calle perpendicular, que tiene 353 metros cuadrados, es decir, 100 metros cuadrados menos de este que se ha comprado, se vende por 7,2 millones de euros. Vale. Luego, el departamento de Madrid Planifica, de esta empresa pública que hace este tipo de operaciones, porque Madrid Planifica compra solo en la Comunidad de Madrid, compra edificios, no sabía nada de esta operación. No sabía nada de esta operación. Se ha llevado un secreto entre el consejero delegado de esta empresa, que cobra 114.000 euros brutos al año, y entre el consejero de presidencia, que es además el presidente del Consejo de Administración de Madrid Planifica. Que es el que ha salido hoy a decir, vendemos esto. Miguel Ángel García. Efectivamente. De hecho, Madrid Planifica, y si no, que salgan y me lleven la contraria, no ha hecho una especie de informe de mercado, un estudio de mercado para ver si, bueno, pues si la presidenta o digamos que el equipo de la presidenta necesitaba necesitaba una sede paralela mientras había obras en Sol. No se ha hecho un estudio de mercado para ver si había otros edificios más económicos en otras zonas. No, eso que se debería haber hecho no se ha hecho. Es decir, esto ha sido una petición personal de la presidenta. Ha sido una petición personal de la presidenta. Esta operación, esta compra, dices, del ático de lujo. Esta operación. Por eso ahora, cuando los compañeros del País hacen una buena investigación y lo destapan, y la oposición ha hecho una ristra de peticiones de información a la Asamblea de Madrid que hay que responder,
como a mí me cuentan que hay ciertos procedimientos en esta compra que han sido poco transparentes, antes de tener que contestar y que vean que les han ¿cómo se dice?, pillado con el carrito del helado, hacen ahora hoy este anuncio de no, vamos a vender ahora este artículo. Hemos perdido el sonido ahora mismo con David, lo vamos a recuperar enseguida, por lo que sea se le ha cortado la voz. Ahora lo recuperamos. Pablo Iglesias, a partir de lo que nos está contando David Fernández y el debate que se planteaba aquí, ¿dónde crees que está la clave de Bóveda en esto? ¿Es la falta de transparencia? Decía David que es un deseo personal de Isabel Díaz Ayuso comprar eso, y en esa zona, que es la zona de Chamberí, por la que ella se mueve y habita. Lo primero, yo creo que podemos responder a la pregunta que se hacía Txema Garrido de dónde va a vivir la presidenta. Pues yo creo que en Rascafría. Allí verá que tanto el polideportivo como una calle del municipio tienen el nombre de un tatarabuelo mío, y supongo que hará las gestiones oportunas para terminar con eso. Bromas aparte, hay una cosa que es muy llamativa. ¿Por qué la Comunidad de Madrid compra un piso sin que eso se sepa y justo después de que se sabe lo venden? O sea, esto en términos de gestión es muy llamativo. Se decía antes, oigan, que es que a lo mejor quieren instaurar pues una nueva institución que es la residencia oficial de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues como existe la Moncloa, pues ahora va a existir Chamberí, un lugar público donde va a ser la residencia oficial de todos los presidentes de la Comunidad de Madrid. Pero no parece. Parece que compran esa vivienda que está muy cerquita de la que está vendiendo Isabel Díaz Ayuso, y justo cuando la prensa lo publica deciden venderlo. Y aquí ya llega como el triple salto mortal, que es decir, y además esto que vamos a vender es un dinero para Ávila, para Sotillo de Ladrada, que se ha quemado el monte, y les vamos a dar este dinero. Oiga, una comunidad autónoma no puede decidir así simplemente decir, oiga, voy a vender unos pisos y voy a darle este dinero a los habitantes de unos pueblos donde ha habido una serie de incendios. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación de que después de que se publique esta noticia estén vendiendo ese inmueble? Eso es a lo que tienen que responder. Lo de que estén vendiendo el inmueble viene de atrás, porque ahora mismo, claro, hemos recuperado el sonido de David. David, yo creo que hay una pregunta que quiero hacerte. Tú siempre manejas muy buena información de lo que se mueve precisamente en el Gobierno de Madrid. Y esta noticia que estamos contando, que ha adelantado el Diario El Plural, ponen a la venta la pareja Ayuso González Amador su ático de lujo. En el día en el que nos hemos enterado de que ponen a la venta la empresa pública el ático de lujo comprado también en Chamberí. Esto después de que lo destapara el país. ¿Ves algún tipo de vinculación? ¿Tienes algún tipo de información o de indicio? Bueno, ellos hay que recordar que tienen dos pisos, el sexto y el ático. Es decir, aunque estén vendiendo el sexto, todavía tienen para residir el ático. Es decir, que no se quedan, es decir, no es que estén, que habían comprado este ático de Madrid Planifica para irse para allá inmediatamente. No, tienen el ático. Yo la información que tengo, no me gusta dar detalles personales, porque en el libro que escribí me contaron muchos detalles personales sobre las relaciones personales y matrimoniales y noviazgos de Isabel Díaz Ayuso, y no los quise incluir en el libro porque era un libro de política, pero yo la información que tengo es que se quieren ir a vivir a otra zona de Madrid. Independientemente de este ático de Madrid Planifica, que es una chapuza y que les han pillado y que no han hecho los procedimientos correctos, y en cuanto les han pillado han dicho, bueno, vamos a quitárnoslo de encima, porque cuando tengamos que responder todas las preguntas que nos están haciendo no vamos a poder responderlas, porque como os he dicho antes, no se ha hecho, digamos, por los cauces preceptivos que suele hacer la empresa Madrid Planifica. Solo quiero una verificación de lo siguiente. Has escrito el libro y publicado Ayuso, zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid. Libros del Cao. ¿Es tuya una frase que viene a decir así como no le gusta la política a Díaz Ayuso, sino los privilegios que conlleva el poder? No, esa frase no es mía. Yo hice un retrato de Isabel Díaz Ayuso basándome en 180 testimonios de gente que había trabajado con ella desde que empezó con asesora con Esperanza Aguirre hasta que llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y es una frase que me recalcó mucha gente que había trabajado con ella, alguna ya no está con ella y otra sigue con ella, y destacaban en esa idea. Y bueno, que ¿no? se incluye esta frase en el libro, quiero decir, no digo que seas tú el autor, pero quiero decir que está en el libro tuyo, está una frase de este tipo, ¿no? A eso me refiero, no digo que... Sí, vamos. Hay gente que habla de ella política, así. Es decir, que efectivamente no le gusta la política en el sentido romántico de la política, en ayudar a los vecinos, a sus convecinos a mejorar las cosas, sino que le gustan los privilegios que conlleva el poder. Como me lo repitió tanta gente esa idea, bueno, pues yo creo que cuando te lo repiten varias personas que han conocido bien esa Díaz Ayuso, pues yo creo que están haciendo una relación un poco exacta. David Fernández, periodista, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas.
Buenas tardes. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, claro, es curioso porque hoy se anuncia la venta de la vivienda, que es ese ático de lujo en Chamberí, después de que lo publicara la prensa, pero es que horas antes Ayuso nos había dicho que era lo correcto, porque como iban a hacer una reforma en la sede del gobierno, que era lo suyo. O sea, estaba bien, pero horas después dicen que lo venden. Ella dijo que estaba bien. Aquí se va a acometer una reforma integral del edificio. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo. Y otra más. Horas antes de anunciar que se iba a vender esa vivienda, la vivienda de la falta de transparencia y la opacidad, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, había dicho que tenía todo el sentido esta operación inmobiliaria de comprar esta vivienda, puesto que había reformas en la sede del gobierno. Tenía todo el sentido, tenía tanto sentido que poco después anuncian que lo ponen a la venta. Pero Tellado decía... Se trata de una obra integral en la sede de la presidencia del gobierno autonómico. Tiene todo el sentido que durante un tiempo provisional se habilite un lugar. Eso es lo que se ha explicado y nosotros nos atenemos a esas explicaciones. Tenía todo el sentido, pero sigue siendo todo un absoluto sinsentido y falta de transparencia de dirigentes que están día sí y día también diciendo que los demás son lo peor, corruptos, podridos, se tienen que ir y demás. Sara Santolaya y Alberto Fernández. Yo creo que al final ser un vasallo se paga, y cuando el señor Tellado ha salido esta mañana a tapar el chanchullo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, se tiene que estar arrepintiendo cuando una hora después hemos conocido que el ático de lujo se vendía. Porque ayer este ático de lujo era imprescindible para unas oficinas, para la presidenta de la Comunidad de Madrid u otro consejero que decía la señora Ayuso en la rueda de prensa bromeando, no solo para ella, y ahora mismo el señor Tellado, primero sabiendo que se ha vendido el ático, que ya no era tan imprescindible, y ahora conociendo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, al mismo tiempo que compró esta casa, este ático de lujo con dinero público, vendió su ático de Chamberí, tiene que estar contento por haber sido tan vasallo. Yo creo que ha sido el ridículo más express que ha hecho el señor Tellado en mucho tiempo, y mira que le encanta y que nos lo había puesto difícil hacer distintas categorías. Pero esto es lo que pasa por mentir. Ayer era imprescindible esta oficina. Luego resulta que no podía ser una oficina porque quizás con 200 metros cuadrados de terraza y en un ático pocas oficinas han visto así. Ahora resulta que se vende el piso y que te intentas lavar la imagen diciendo que vas a donar el dinero que no conocíamos de la compra, pero sí de la venta, para los incendios de Madrid, de Ávila o de donde sea. Y ahora resulta que aparecen los vestiditos, las zapatillas y los trofeos de la señora Ayuso en portales de venta de pisos, igual que en su piso. Oye, pero, por cierto, una pregunta, cojo al rebote lo que está diciendo Sara y solo te pido casi un sí o un no, y la respuesta. ¿Creéis que esto es utilizar también los incendios para intentar dar una justificación un tanto estrambótica? Perdón, no te puedo dar un sí o no. Sí te doy, pero además es que a todos estos que decían estos días que no se podía politizar, que si Óscar Puente, todas estas cosas, ¿qué les parece que haya utilizado la venta y la compra y la venta de un piso de lujo para hacer sus negocios a través de los incendios? Hay que ser frívola y hay que ser mala para tapar que en medio de una tragedia tú estés haciendo tu negociete privado, porque mientras los madrileños están mirando a los incendios y están intentando arropar a la gente, tú estás haciendo tus chanchullos. Hay que ser bastante malo para hacer eso. Lo cierto es que ha dicho que se hacía esta operación, que ahora lo vamos a vender para la reconstrucción de los incendios. Y ahora blanquearse. Se utiliza para blanquearse los incendios. Alberto. A ver, yo creo que aquí tenemos a uno de los mayores expertos en comunicación política de este país, a un gurú como es Luis Arroyo, que no creo que esté en desacuerdo si decimos que a nivel comunicativo, desde luego, se ha gestionado muy mal. Hemos visto a Tellado, que ha hecho poco menos que el ridículo, las cosas como son, con las declaraciones que ha hecho. Entonces aquí sí que vas hilando los puntos y respondiendo a lo que estabas preguntando, Jesús, es verdad que hablar de los incendios, destinar el dinero para algo que habías dicho ayer, que en realidad era un piso que necesitabas que vas a reconvertir en oficina, obviamente el mensaje está fatal gestionado. En eso estamos todos de acuerdo. Pero eso sigue sin responder a la pregunta crucial en todo esto, que es si realmente el destino de ese ático iba a ser una residencia para presentar a la Comunidad de Madrid, que es lo que en todo momento se ha negado desde la Comunidad. Una residencia, si solamente, si ese lugar solo admite residencia. Pero ya estamos en el terreno de la especulación, Luis. Bueno, ahí ya estamos Alberto, en el terreno de la pero quiero decir, lo que está podemos claro, unir puntos y todos especular y creer que es eso. Pero es especulación. No, pero bueno, hay una parte que es especulativa. Si
si ella iba a ir a vivir a ese apartamento o a ese piso. Pero lo que no es especulativo es que en ese piso solo puede haber residencia. Eso no es especulativo. ¿Qué hace la Comunidad de Madrid comprando un pisazo en el Paseo de Martínez Campos en Chamberí, en Madrid? ¿Qué sentido tiene si no es pensar, que por cierto, insisto, está enfrente de la casa que es de ella, es en nuda propiedad, la casa pero que si ellos mismos decían que igual se iban al antiguo hospital de Maudes, que está un poquito más lejos, no muy lejos, por cierto, de la vivienda, para meter también las oficinas de Ayuso. Ellos pediríamos, a ver, los hechos que hay, más allá de lo que pudiera ser, o lo que ya es suficientemente escandaloso. Hay una operación inmobiliaria de la que no se informó, nos enteramos a través de la prensa. Eso es así, cuesta un montón de dinero. Se podría haber dicho, si se necesita por una reforma en la sede del gobierno, ¿por qué no se alquila? ¿Por qué no se utiliza otro inmueble de los que hay? No han contado lo que ha costado, ¿os parece poco? Yo lo que fueran a hacer, se debería saber. Pero ya con lo que hay es un verdadero escándalo. Pero es que además llueve sobre mojado, porque esto viene sobre la operación ya falta de transparencia de lo que hubo también con el piso de otro de Chamberí, con el ático encima y demás. Viene también de la forma que ella pasó la pandemia, también en otro inmueble que no fue el habitual. Viene también de la compra del chalet de Rascafría, también con dinero público del que ella fue a disfrutar. Y suma y sigue. Vean, los hechos ya que hay son un escándalo. La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene una querencia casi natural por los áticos. Mire, no vivo en un ático, pero me encantaría. Pues no uno, sino dos, porque además de la recién adquirida oficina temporal de 485 metros cuadrados en pleno Chamberí, Ayuso ya vive en el mismo barrio con su novio en un piso y un ático justo encima. Cada uno tiene las propiedades que se ha ganado. Ambos, concretamente, son propiedad de González Amador. El dinero que llevo gastado. El piso lo adquirió en julio de 2022, poco después de defraudar presuntamente 350.000 euros a Hacienda con una trama de sociedades pantalla y facturas falsas. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Vivienda donde, por cierto, habría realizado obras ilegales, demoliciones sin el permiso del ayuntamiento, según el diario.es. De que obra ilegal. El ático, justo una planta por encima, lo compró el año pasado, tras vivir con Ayuso de alquiler por tan solo 5.000 euros al mes. Y ahora se encuentra con que le come un problema de vivienda en toda España. Dos pisitos de 360 metros cuadrados en total, valorados en algo más de 3 millones de euros. Saludamos a Mar Espinar, portavoz socialista en el Parlamento madrileño, porque le queremos preguntar. El diario El Plural ha publicado que una vivienda de la pareja de Ayuso y de la propia presidenta madrileña se pone a la venta, y esto lo sabemos horas después de que nos anuncien que la vivienda de lujo que habían comprado en el mismo barrio, una sociedad, una empresa pública, ahora la ponen a la venta después de que lo publique El País y les pillen sin haber informado. Mar Espinar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué información manejan? Pues tristemente la misma que vosotros, porque el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, si en algo se caracteriza, es por la opacidad. Lo que queda claro es que, de confirmarse que ese piso anterior que tenían la presidenta y su novio está a la venta, ayer Isabel Díaz Ayuso mintió como una bellaca. Mintió como una cosaca, algo que ella tachaba de una operación ordinaria que se hacía constantemente en la Comunidad de Madrid. Horas después renuncia a ella y un día después nos damos cuenta de que es que tenía su piso a la venta. Yo creo que aquí, para que todo el mundo lo entienda, está muy claro. Isabel Díaz Ayuso ha decidido que va a vivir como Dios, y lo que no le pague Quirón se lo van a pagar los madrileños, y en eso está. Arantxa, ¿tú lo ves así? Pues hombre, como Dios también vive Pedro Sánchez, que tiene su residencia oficial, tiene su residencia de verano, tendrá su residencia de invierno. Es una residencia oficial, es una residencia oficial, donde van todos los presidentes. Pues habría sido más fácil para Ayuso decir, va a ser mi residencia oficial. Es que no es lo mismo. No entiendo por qué va a mentir. Si quiere vivir pues ahí, que no hubiera tan mentido, sencillo como que lo diga. Pero ha dicho que iba a ser su residencia. ¿Ha dicho que iba a ser su residencia? No, o ha intentado dejamos a Mar Espinar que responda. Dejamos a Mar Espinar que responda. Oficinas. Perdón, sí. O ha intentado taparlo diciendo que iba a comprar unas oficinas en una vivienda que no puede tener uso de oficina. Por cierto, en unas obras integrales del Sol que nadie sabe.
de esas obras en la Comunidad de Madrid. No hay ningún expediente, no hay ninguna licitación de obras, ninguno sabíamos que se iba a hacer esa reforma integral en Sol. ¿Por 7 millones? ¿Por qué no se viene aquí a Entrevías? ¿Por qué no se viene a Vallecas, a uno de los despachos que tiene vacío seguro, para poder tener esas reuniones? ¿Por qué no se va a la Consejería de Hacienda, que tiene 7 plantas y seguro que le ceden una amablemente a la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Por qué no usa uno de los más de 60 edificios vacíos que tiene la Comunidad de Madrid? ¿Por qué compra una vivienda de 7 millones de euros ocultándoselo a todo el mundo para hacerse una residencia presidencial? Que lo hubiera dicho, que hubiera ido a la cara. Pero es que ella ha dicho que es para reuniones institucionales y la ha comprado en la misma calle en la que ella vive, en la que ella tiene una vivienda. Claro. No necesita otra. Es que ella tiene una. Claro, se vaya a cansar, claro, se vaya a cansar trasladándose a su lugar de trabajo como hacemos el resto de madrileños. Es un tema logístico y operativo. No, pero es que el problema es que... Si la izquierda tenéis claro, porque su tiempo vale más que el del resto. ¿Perdona? No, a ver, Arantxa, vamos a ver, esto no es que vamos a ver, permitidme un momento. Si es que esto no es que la izquierda tenga ninguna prueba contra ella, es la ciudadanía. Es que es presidenta autonómica. Estamos hablando de una empresa pública y de un gobierno autonómico que tienen que informar de una operación de este tamaño a la opinión pública. Si van a hacer esta operación, nos tienen que informar. Nos hemos enterado a través del diario El País. Ahí tenemos la primera anomalía. Y luego nos dicen que la operación está bien, pero curiosamente, al día después dicen, no, vendemos. Hombre, esto no es la izquierda ni la derecha, esto es la decencia y la transparencia y la calidad democrática. Es así, vamos. Y luego ya pues podéis hacer debates si queréis ideológicos. Sí, perdón. No, yo lo que digo es que... Mar Espinar, un momento, uno por uno, Mar Espinar. 7 millones de euros para tener reuniones oficiales, cuando tenemos edificios vacíos de la Comunidad de Madrid que ya son propiedad, cuando tenemos la Asamblea de Madrid donde tiene despachos para poder hacer esas instituciones. La misma presidenta que ha negado poner aire acondicionados en las escuelas infantiles y en los colegios, esa presidenta que tampoco pone climatización en las residencias de ancianos, esa se gasta 7 millones en un piso para tener reuniones oficiales porque van a hacer obras en Sol. Obras, insisto, que desconocemos absolutamente. Cualquier licitación, cualquier expediente no se ha informado de qué son esas obras. ¿Para qué? En toda la Asamblea de Madrid. Si eso es izquierda, a mí, perdóname, pero yo creo que eso es decencia y sentido común. Arantxa, ¿algo que decir? Sí, 7 millones de euros, estáis hablando de un pelotazo. Os recuerdo que lo ha comprado la Comunidad de Madrid a través de una empresa pública, no la propia Ayuso. Si es un pelotazo, mejor para las arcas de la Comunidad de Madrid y eso se va a reinvertir en la reconstrucción de los incendios. No, no es verdad, Arantxa. No, vamos a ver. Si lo ha anunciado. Punto primero. Claro, sí, también anunció ayer que esto era una compra perfectamente normal y ordinaria y fíjate dónde estamos hoy. No lo ha comprado a través de la comunidad, lo ha comprado a través de una empresa pública. Y ojo, porque si eso lo vende ahora a la comunidad, el dinero tendrá que volver a la empresa pública, ¿o no? ¿O es que ella va a disponer del dinero de los madrileños como le dé la gana, como está haciendo hasta ahora? Hombre, que deje de mentir, que deje de tomarnos a todos por tontos y empezar a informarnos un poquito de lo que tiene que hacer. Si esa casa lo ha comprado una empresa pública, el dinero de la venta tendrá que ir a la empresa pública, no a donde Isabel Díaz Ayuso le venga bien para tapar el marrón en el que se ha metido ella solita, porque, insisto, quiere vivir como Dios y lo que no le pague Quirón se lo van a pagar los madrileños. Y en eso está, que nadie se equivoque. Mar Espinar, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas. Buenas tardes. A vosotros, muchas gracias. Pablo Iglesias quería responder a Arantxa, sí. Pablo. No hay que olvidar que Al Capone nunca fue juzgado por matar a nadie, pero sí por evasión de impuestos. Vamos a ver lo que pasa con esto porque me llega una información llamativa y es que Madrid Planifica, esta empresa que no se llama Madrid Te lo quita porque el nombre debía estar cogido, resulta que en el mes de noviembre de 2025 estableció una modificación del crédito, en conjunto más de 8,5 millones que al parecer serían para poder acometer esta compra. Sin embargo, en la memoria de la empresa no hay ninguna referencia a esto. Si esto lo unimos con el hecho de que en el momento en el que los medios de comunicación hacen pública la compra de esta vivienda, la Comunidad de Madrid corre rauda a tratar de venderla, creo que estamos ante un caso grave que vamos a ver qué consecuencias puede tener, porque aquí podría haber claramente malversación de fondos públicos si una empresa pública está tratando de ocultar que van a comprar una vivienda, presentándola después a toda velocidad como si fueran unas oficinas y que después, en cuanto les pillan, tratan de venderla y hablar de que el dinero va para los incendios. ¿Algo que decirle a Pablo Iglesias, Arantxa? Sí, que si la izquierda ve alguna irregularidad, pues que lo denuncie, pero no pretendamos ganar en las tertulias lo que no se ha ganado en las urnas. Pablo. Si aquí esto
tú puedes perder las elecciones contra un asesino. Lo que pasa es que no sirve decir, oiga, yo es que he ganado las elecciones y por lo tanto no venga usted aquí con el Código Penal. Si yo gano las elecciones, yo puedo matar, yo puedo robar, yo puedo escupir a cualquiera porque he ganado las elecciones, y cualquiera que diga que yo soy un delincuente, pues está tratando de cuestionar lo que los ciudadanos han dicho en las urnas, ¿no? O sea, es como Isabel Díaz Ayuso, por el hecho de haber tenido muchos votos, no tiene permiso ni patente de corso, ni para robar, ni para especular, ni para que las empresas públicas de la Comunidad de Madrid puedan cometer delitos. Y creo que lo que hacemos aquí no es establecer un juicio paralelo, es hacer periodismo, es informar de una serie de elementos que parece que incomodan a la propia Comunidad de Madrid, porque cuando les han pillado comprando el piso se han puesto a revenderlo. Sara Santolaya. Sí, a mí me preocupa lo que contaba Iglesias, porque esto ya lo hemos visto en el Partido Popular y lo hemos visto también en la Comunidad de Madrid. Falta que veamos si alguna de estas personas que trabajan en esta empresa, quien realizó la compra, para que Ayuso le pase el marrón, creo que se dice así técnicamente, a esa persona. Lo vimos con el máster de Cifuentes, como hasta una funcionaria cae antes que la propia que hace el máster de manera irregular, y basta que esto se empiece a investigar, porque yo creo que hoy es información, hoy es periodismo, pero mañana es justicia. Es decir, si esto empieza a oler a chanchullo, empieza a saber a chanchullo, empieza a parecer a chanchullo y acaba siendo un chanchullo, aquí no tenemos que hablar los periodistas, opinaremos, analizaremos. Aquí tendrán que meter la mano los jueces, y los jueces tendrán que ver con qué dinero se ha pagado esto, de qué manera se ha pagado esto, con qué transparencia o falta de se ha pagado esto, si aquí había un negocio previo, si había algo tipo de delito o de irregularidad. Y yo creo que hoy es el momento de la información, una información que, por cierto, no habría los periódicos más importantes de este país, y tampoco habría las tertulias que se siguen, y por supuesto el especial en Telemadrid no lo hemos visto, estarán hablando del suegro de Pedro Sánchez, pero lo que sí es importante es que los que hoy sí se atrevan a contarlo, como acaba de hacer el Plural o como está haciendo esta casa, contemos la verdad, y la verdad es que todo huele muy mal, todo huele muy raro, y Ayuso ha mentido, por lo menos ayer, a todos los madrileños. Bueno, lo cierto es que ahora mismo en la tarde tenemos el diario El Plural. Ayuso y González Amador pusieron a la venta su vivienda en Chamberí por 1.800.000 euros casi, una vez que su gobierno compró el lujoso ático a través de esa empresa de dinero público. Y por otra parte, dice Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, confirma a El Plural que el piso de Ayuso y González Amador está en venta. Desde hace 3 meses están buscando solución. Curiosamente, otro dato, hace 3 meses y medio fue la operación de compra de ese inmueble con una terraza de 200 metros cuadrados también en Chamberí a través de la empresa pública de vivienda. Sobre esta operación, de esta compra de esa vivienda que ahora se dice, no, la ponemos a la venta para dinero para la reconstrucción de los incendios. Hay demasiados puntos oscuros. Vean. 485 metros cuadrados. Casi 200 de terraza. Nos gusta vivir en torno a una terraza. Así es el nuevo ático de lujo del gobierno de Ayuso. Ático de lujo. Hay que morirse de la risa con ustedes. Y estos son sus puntos oscuros. Lo tienen muy negro. El primero, la falta de transparencia. Que tenemos mucho que tapar. Según El País, el inmueble se compró en abril, pero el gobierno de Ayuso nunca lo publicó. Todos mis gastos están en el portal de transparencia. Ni estaba presupuestado ni aparece en el portal de transparencia. Desguazando lo público. Tampoco sabemos ni a quién se lo han comprado ni su precio. Aunque según adelanta El País, la operación se habría cerrado por 6 millones de euros para la escritora Astrid Gil Casares, exmujer del presidente de Ferrovial y segundo hombre más rico de España, Rafael del Pino. Y como sé que me van a hacer algunas preguntas, yo les adelanto algunas consideraciones. Otro de los puntos que no sabemos cuál era su intención de uso, porque aunque Ayuso lo ha intentado justificar con unas obras en la Puerta del Sol, el plan urbanístico de Madrid prohíbe oficinas en ese nuevo edificio. El buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales. Tampoco se sabe por qué se ha elegido el barrio de Chamberí donde vive su familia. Es el distrito donde he nacido. ¿Por qué no se ha optado por otros edificios que ya dispone la Comunidad de Madrid? Y tiene una política normal que no le cuesta un euro al ciudadano. ¿O por qué en vez de alquilar se ha recurrido a su compra por supuestamente 6 millones de euros?
Dicen desde el Gobierno central que con esto Ayuso queda en una delicadísima situación política. María Molero, ¿qué ocurre en las redes? Reacción de nuevo del ministro Óscar Puente, un nuevo mensaje reaccionando a esa información que estamos conociendo. Dice el ministro, resulta que es que el otro ático lo había puesto en venta. Si no presenta mañana su dimisión, refiriéndose a la presidenta Ayuso, es evidente que Feijóo es un chisgarabís que no tiene la menor autoridad. Pues ya ven, una última valoración que os pido, Luis Arroyo. No, ¿Crees que esto puede ser un punto y aparte para la política de Ayuso? Yo creo que es más bien un punto y seguido. Esta tiende, insisto, a salirse de la curva porque va muy rápido, va muy sobrada. Desde hace ya bastante tiempo con todo esto de su novio, el ático inicial, ahora esto. Es que se está saliendo de lo rápido, de lo chulita que va en el Cadillac a toda velocidad, ¿sabes? Bueno, permitidme porque estamos pendientes de la última hora, por supuesto, y también pasa por lo que está ocurriendo en Ceuta con la llegada de migrantes. Ana Ibarzábal, cuéntanos, porque al mismo tiempo Vox está diciendo que hay una invasión en España. Feijóo ha dicho que está en peligro la soberanía nacional española. ¿Qué está ocurriendo, Ane? Bueno, pues la última hora es que España y Marruecos han acordado la entrega urgente de quienes han entrado irregularmente en Ceuta. Ha destacado Interior la colaboración ejemplar entre ambos países después de que miles de jóvenes hayan cruzado en las últimas horas de Marruecos a Ceuta a nado por el Espigón y hay otros tantos esperando al otro lado de la frontera para poder hacer lo propio y entrar en la ciudad autónoma. Más de 2.000 migrantes lo han hecho en la última semana. Juan Vivas, presidente ceutí, habla de una situación de absoluta emergencia humanitaria y social y Marlaska ya ha dicho que mañana viajará a Ceuta. Mañana está. Hay imágenes como estas de lo que está ocurriendo. Es la imagen de hoy en el Tarajal, Ceuta. Cientos de migrantes llegando, jugándose la vida a nado. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha alertado de la emergencia humanitaria y social que esto supone para la que pide medidas. Declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional. 2. El refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el despliegue del ejército. Al menos 2.000 personas han llegado a la ciudad en menos de 2 semanas y desde anoche siguen entrando a nado y por el Espigón. Los centros de acogida están desbordados y la situación se agrava por momentos. La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia que faltan recursos. La Guardia Civil se encuentra desbordada, todos los recursos de la ciudad se encuentran desbordados, campamentos improvisados en los alrededores del SETI, de hecho hay incluso más personas en esos campamentos alojados que en el propio centro. Las ONGs piden habilitar espacios para poder acogerles de una manera digna. Feijóo dice que la soberanía nacional española está en peligro, ha dicho. Está en riesgo la soberanía nacional de España. Ceuta está viviendo una situación crítica y el Gobierno se niega a reconocer que estamos ante un grave problema de seguridad nacional. Tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, declarar la emergencia. La soberanía nacional está en peligro, dice Alberto Núñez Feijóo. ¿El ático nos ha hecho vídeo? Alberto y... no sé si es que ni siquiera Alberto, por favor, y Luis Arroyo. Venga, Alberto. No, o sea, las imágenes que hemos visto es verdad que son tremendas. Nos recuerda la crisis, os acordaréis del Tarajal de hace 5 años, en la que entraron casi 10.000 personas. Lo que pasa que ahí había un contexto político, que es que había abierto de par en par las fronteras Marruecos, acordaos, porque habíamos acogido en un hospital a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario. Aquí no estamos en este contexto. Esta es otra situación que a priori no tiene ese contexto político que lo pueda explicar. Lo que sí que hay, y lo hemos escuchado además, es la voluntad del Gobierno de hacer esas llamadas devoluciones en caliente que permite el Supremo cuando es evidente que se han saltado un espión, una valla, algo así, que eso que se puede hacer. Entonces, yo creo que en eso estamos. Vamos a ver si esa realmente es la respuesta y si así se reconduce esta crisis. Hombre, de ahí a que estemos en una situación de emergencia nacional, de ahí a que se nos esté invadiendo, como se está llegando a decir ahora mismo también, sinceramente, hay un paso grande, pero las próximas horas son decisivas y la intervención va a ser francamente importante. Feijóo dice que la soberanía nacional está en peligro en España. Luis. O sea, aparte del disparate es que tampoco afina ni siquiera en la petición que hace, apelando a la seguridad nacional, porque lo que dice claramente la ley
que afecta a la protección civil es que cuando hay desastres, o sea, la emergencia nacional puede clasificarse solo, puede declararse solo cuando hay desastres naturales o desastres tecnológicos. Los asuntos de inmigración no están adscritos a las cuestiones de seguridad nacional, aparte de que tampoco, a pesar de lo que nos preocupa a todos ver a seres humanos corriendo, tratando de ponerse a salvo, saltando la valla, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, evidentemente, como tú has señalado muy bien, ni estamos hablando de invasiones, ni de la soberanía nacional, ni nada de eso. Yo cada vez que escucho a Feijóo veo que sigue picando él mismo su propio hoyo cada vez más. O sea, es una cosa como, tío, es mejor que te vayas de vacaciones ya antes de cagarla. Porque, francamente, no estoy diciendo que a nadie le agrada ver esta situación. Permíteme, porque quien habla de invasión, que decías tú, está siendo Abascal. Sí, primero Abascal ha dicho que hay una invasión, después Feijóo decía lo de que la soberanía nacional está en peligro. Feijóo. Y ahora Abascal, vean lo que decía Abascal. Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera que hoy están viviendo en primer lugar los españoles de Ceuta. La emergencia nacional provocada por esta invasión solo se podrá resolver antes de que robe las elecciones, echando al traidor. Arantxa Sara Santaolalla. Os pido un comentario breve aquí, por favor. Arantxa. A ver, esto no es solo un problema de Ceuta, es un problema de España y de Europa. No sé a qué está esperando Pedro Sánchez para mandar al ejército a Ceuta. Siempre estamos dejando solos a la Guardia Civil, cuando les torean los narcos en Barbate y ahora con la crisis migratoria. Creo que hay que ponerle freno, también por el bienestar de estas personas que están cruzando a nado, porque los centros de atención están desbordados. Hay que tomar decisiones y coordinarse. No esperaba ese ataque, Arantxa, por tu parte, a Alberto Núñez Feijóo por ser amigo de un narcotraficante, pero más allá de eso, es verdad que aquí sí hay un contexto político, decía Alberto, no lo hay, sí lo hay. El 20 de julio, Pedro Sánchez visita Argelia y 10 días después tenemos estas imágenes. Yo defiendo ¿Crees que, siempre... que Marruecos puede estar con su gobierno detrás de esto? No tengo ninguna duda de que el rey de Marruecos ha hecho todo esto. Creo que el rey de Marruecos, que es un dictador, creo que está detrás de esto. May decía algo, pero más allá... Que si no permitiría las devoluciones, que Interior ha dado un comunicado Interior del Gobierno de España diciendo que con Marruecos han acordado las devoluciones hoy, a día de hoy. El tema de esta invasión, como le están llamando algunos, es más bien por una sentencia del Supremo que impide las devoluciones a los que entran vía nado. Pero hay que dejar claro que yo defiendo el huir de la pobreza, defiendo y creo además que todo el mundo es legal en este país y en el resto. Creo que hay que acoger, creo que hay que arropar, creo que hay que abrazar y cuidar a todas las personas que llegan. Pero esto es muy distinto a lo que hemos visto en otras ocasiones. Esto es muy distinto a toda esta gente que se juega la vida en una patera. Y creo que es muy distinto porque está perfectamente organizado por el dictador de Marruecos. Creo que desde hace mucho tiempo hay un ejercicio de presión a este país, a este gobierno, y creo que se comete 10 días después de la reunión del acercamiento de Sánchez con Argelia. ¿Y qué dice el presidente del gobierno? María Molero, cuéntanos. Vamos a verlo porque dice Pedro Sánchez, el gobierno está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta. Atención a ese mensaje en la red X, dice el presidente. Estamos trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales para adoptar las medidas necesarias y recuperar la normalidad lo antes posible. Dice Pedro Sánchez también, es el momento de construir soluciones con responsabilidad y cooperación. Bueno, y entre tanto, ojo a esto. Esto es un monumento, os pregunto, esto es un monumento a la hipocresía y los bulos. Resulta que incendios. El gobierno de la Comunidad de Madrid dice que se haga cargo el gobierno central. Y después de lo que hemos visto, ya la situación en Madrid está controlada con los incendios, sale Tellado. Tellado a decir que son las comunidades las que están poniendo medios y que el gobierno central no. Dice esto Tellado. Tellado hoy. Desde las comunidades autónomas, desde los ayuntamientos, se están poniendo todos los medios a disposición para luchar contra el fuego y le pedimos al Gobierno de España que haga lo propio.
O sea, que ahora son los gobiernos autonómicos los que están poniendo todos los medios y le pide al gobierno que haga lo propio, pero ¿no lo ha hecho el gobierno ya? ¿Pero dónde Pero está si lo que este hizo la señor? comunidad... Se ha caído del ático de la señora Ayuso Lo primero que y se hizo ha la dado en la presidenta de la Comunidad de cabeza, Madrid ¿o fue qué? De verdad. inmediatamente, ahí sí, pedir la declaración de emergencia nacional, que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, lo hizo, y no ha habido ningún problema. Ahora ha habido, por supuesto, el gravísimo problema del fuego, naturalmente, pero ni de coordinación ni de nada. No ha escuchado al señor Mañueco, que ha alabado el Mañueco, apoyo del gobierno, no ha escuchado tampoco... Uno por uno, por favor. El único problema que ha habido realmente ha sido el desplante que le hizo la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, que en lugar de mantenerse en la declaración de Sánchez sobre el terreno, junto con Mañueco decidió no estar, ¿no? Pero por todo lo demás ha habido buena coordinación. Si es que es absurdo. Tellado y Feijóo son dos personajes cada día más ridículos, de verdad, en sus declaraciones. Una más, porque primero se dice que el gobierno central tome las riendas, lo pidió el gobierno de Ayuso, ahora se controla el incendio y lo que dice Tellado, el gobierno central mal por falta de inversión en prevención de incendios. Cuando hay un debate de que las comunidades autónomas, lo están diciendo los bomberos, pero la culpa es del gobierno central. Tellado. Creemos que es fundamental que el Gobierno de España, el Gobierno central, asuma su responsabilidad financiera y no traslade todo el coste de las emergencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Y la insuficiencia de financiación derivada de la falta de presupuestos no solo supone engañar a la gente, sino actuar de forma irresponsable. Alberto Sara Santaolalla, yo con estas cosas estoy, o sea, cuando está todo en todo el fragor, no hay que colaborar, que lo haga además el gobierno central, ahora que la cosa, y ojo, y siguen los incendios y muy graves en la Val d'Usó, en Zamora, pero el gobierno central mal, no pone lo que tiene que poner. ¿Y los gobiernos autonómicos? De Galicia, de Castilla y León, de la Comunidad de Madrid, donde está el Partido Popular, que hay debates de que hay que invertir más y hacerlo mejor, no, el gobierno central y ya está. En fin, Alberto, Sara, por favor. A ver, hay que tirarse los trastos a la cabeza. Eso es así. El año pasado ya lo vivimos también con los incendios y lo estamos volviendo a vivir este año, a pesar de que la realidad es que ha habido una sinergia y ha habido una complementación de las comunidades autónomas con el gobierno que en realidad ha funcionado bastante bien. Lo hemos visto con los medios que tiene a disposición cada uno. Y cuando se ha pedido, por ejemplo, como lo hizo Isabel Díaz Ayuso, que llegara la UME, ha ido la UME, ha ayudado en la extinción del incendio. Esa es la realidad. Alberto, ¿qué pasa? Que luego sale Óscar Puente criticando a Isabel Díaz Ayuso por pedir la UME. Ahora sale Tellado diciendo que el gobierno tiene que pedir más medios. Porque obviamente hay que politizarlo todo en lugar de admitir que después del mayor incendio que ha habido en la Comunidad de Madrid y que ha afectado a Ávila y a Toledo, somos incapaces de decir que, oye, más o menos hemos estado todos para ponernos de acuerdo, no ha habido ninguna víctima, gracias a Dios, que parece también un milagro, y las cosas se han hecho razonablemente bien dentro de todo, pero a ver si ponemos más medios para que esto no vuelva a pasar. Yo de verdad, pero en lugar de ponerse de acuerdo en eso, estamos aquí tirándonos los trastos a la cabeza unos a otros. Yo de verdad... Pero quien está diciendo esto es Tellado, quien ha salido a soltar... Porque es que, a ver, tenemos también hoy lo de Tellado de nuevo, además con que no se limpia el monte y que el gobierno tiene que dejar limpiar el monte, o sea, sumándose al bulo. Tellado, es que ha salido ya en ristra. Igual podía haber, digo yo, podía haber dicho, pues las comunidades autónomas tienen que invertir más, no puede ser todos los años igual, no. Y encima se suma esto de que el limpiar el monte, Tellado. Eso sí, del ático no ha querido hablar mucho. Reclamamos que de una vez por todas el gobierno se convenza de que los incendios se apagan en invierno y fomente y facilite la prevención durante todo el año. Esto implica facilitar la limpieza, facilitar los desbroces. A ver, ayuntamientos. Uno va, pide la solicitud, ordena y se limpia. A ver si va a tener que estar también Sánchez autorizando los desbroces. En fin, Sara Santaolalla, Arantxa, ¿a qué se está jugando aquí? Os pregunto. Yo creo que es muy importante... ¿A qué se está jugando aquí con estos mensajes? ¿Se busca la confusión o qué se busca? Creo que es muy importante la coherencia y hay una falta de coherencia en estos momentos muy llamativa. Hace unos días algunos casi montan un funeral de Estado por el tuit de Óscar Puente tachándole absolutamente de todo. Y ahora tenemos al señor Tellado con un ejercicio de deslealtad atacando a quien está apagando las llamas, al gobierno que ha gestionado la tragedia, al gobierno nacional, al gobierno de Pedro Sánchez, que es quien ha proporcionado todos los servicios para extinguir este fuego. Y vemos
como esto no te apetece criticar al señor Tellado. Pero más allá de esto, lo que vemos es que el señor Tellado no se lo sabe, no tiene ni idea de política. Sabrá muy bien de relatos, sabrá contarlo muy bien y venderlo muy bien a sus medios afines. Pero es un tipo que desconoce que las competencias son autonómicas, y si no lo desconoce está mintiendo. Que además de que son competencias autonómicas, una vez se ha establecido y se ha solicitado la emergencia nacional, ha sido el gobierno quien ha gestionado la tragedia en la Comunidad de Madrid, entre otros sitios. Y ahora tiene la deslealtad que algunos lo llevamos avisando desde el principio de estos incendios, cuando nos decían, esperad, no politicéis, no habléis de esto. Y dijimos, no, los fuegos son política, y más allá de que sean política, además los primeros iban a ser los señores del PP, y recuerdo a Alberto que me dijo, espérate a que venga la palabra o el insulto. Aquí lo tienes. Las señorías del Partido Popular no han tardado ni 72 horas en atacar a quien apaga las llamas. No solo en arruinarles sus contratos con los bomberos, sino además en atacar al gobierno quien ha hecho esta gestión. Creo que el Partido Popular se define, y creo que alguno se ha dado un golpe en la cabeza en ese ático de lujo. Pobres bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, de Toledo, de Castilla y León, que no solamente han tenido que luchar durante horas sin dormir, pasándolo fatal frente a los incendios, sino que encima tienen que escuchar ahora en platos de televisión como se dice que todos los medios los ha aportado el gobierno, cuando ellos, mal pagados, con convenios mal paridos, son los que han estado en primera línea del fuego. Es lo primero. Lo que pone el gobierno, si acaso es la UME, si acaso son los medios anfibios, no, las apaga un bombero, pero entonces, que esos contratos decentes los hace la política y los hace una gestión pública. Sí, pero o sea que los bomberos, ya te digo yo, el debate que os he planteado son las declaraciones de hoy del secretario, me permitís, os he planteado un debate que son las declaraciones del secretario general de un partido como el PP, el partido más votado en este país, tanto que presumen de ello, retorciendo la realidad. Diciendo que no, que se ponga el gobierno central a hacer algo para que se pueda limpiar, que se pueda desbrozar, tiene que invertir el gobierno central y las comunidades autónomas. Si jugamos a esto, pero bueno, a ver. Jesús Caldera, exministro de Trabajo y de Asuntos Sociales. ¿Qué tal, señor Caldera? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, gracias. ¿A qué le suena este tipo de discursos, este tipo de debates, cuando todavía las llamas están pegando fuerte, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León? Que el gobierno central haga, que es el que tiene que invertir, dice Tellado. Pues mire, qué poco dura la alegría en la casa del pobre, como se suele decir, ¿no? Esta es una tarea de todos. Por eso la señora presidenta de la Comunidad de Madrid pidió la declaración de emergencia nacional. Hizo bien, hizo lo correcto. Y por eso el gobierno ha movilizado todos los medios de que disponía. El de la UME, las BRICS, por cierto, que son brigadas forestales que dependen del Ministerio de Transición Ecológica, los medios aéreos. Es decir, el esfuerzo ha sido inmenso. Y para que sea más eficaz, el señor Tellado, como se ha dicho antes, debería aprender algo. Por ejemplo, yo sostengo que hay que hacer un plan específico de mejora de las condiciones laborales de las brigadas forestales. Por supuesto que sí. ¿Sabe por qué no se puede hacer? Porque las comunidades autónomas no lo acuerdan con el Estado. ¿Cómo va a poner el dinero el Estado adicionalmente si no hay un acuerdo en la materia para poder mejorar esa situación? Por supuesto que se precisan más medios, se precisan mejores salarios, se precisan medios de seguridad adicionales y se precisa tratar mejor a aquellos que están en la primera línea del fuego. Claro que sí, los bomberos forestales. Pero mire, da la casualidad de que yo fui ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y si usted va al Boletín Oficial del Estado del 14 de marzo del año 2008, verá una medida que tomamos que es esencial, que fue un coeficiente reductor para los bomberos, para los del Servicio de Extinción de Incendios y para los bomberos forestales con respecto a su jubilación. Es decir, hoy los bomberos pueden jubilarse a los 60 años con toda su carrera profesional completa y percibir la pensión correspondiente, que otros tenemos que esperar a los 65 o a los 66 años. Eso justo lo es. ¿Se precisan más medidas? Se precisan. Y se precisan desde el encuentro, desde el modelo del diálogo, del concierto, del poner entre todos, cada uno, los medios de que dispone. El ministro de Hacienda ha sido claro esta semana. La propuesta de financiación autonómica para el próximo año implica entregas a cuenta de 175.000 millones de euros. ¿Sabe usted cuánto ascienden los presupuestos de las comunidades autónomas? A 250.000 millones. Es decir, el Estado les proporciona un casi 75% de sus recursos, con un incremento de más de 25.000 millones sobre el ejercicio actual. De ahí
se puede aplicar a la mejora del tratamiento, no solo de la extinción, sino de la prevención de los incendios? Se puede. Y se debe, pero tiene que haber un acuerdo. Se puede y yo diría que se debe. Quiero hacerle dos preguntas y le pido concisión en la medida de lo posible. Además, como exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, es pertinente también hacerle una pregunta de lo que está ocurriendo en Ceuta, porque dice Vox que es una invasión y dice Feijóo que está en peligro la soberanía nacional. Pero antes, le pregunto, porque hemos empezado con esto el programa, lo de Ayuso y su pareja ponen a la venta, dice el Plural, la vivienda de lujo en la que viven y además... Esto, dicen, ocurre después de la compra por parte de una empresa pública de otra vivienda de lujo en la misma zona de Chamberí, que ahora dicen que van a vender, además para ayudar a la reconstrucción tras los incendios. Esto, como mínimo, es bastante turbio, ¿no, señor Caldera? ¿A qué le suena esto? Es muy extraño y además le diré una cosa, es que parece mentira, pero ¿cómo se puede decir que van a vender un edificio, un piso que han adquirido, que ya veremos en qué condiciones se adquirió, para que el resultado de esa venta se ponga a disposición de los afectados por los incendios? Pero no conocen la política presupuestaria, no conocen la ley. Para que haya las ayudas pertinentes tiene que hacerse una convocatoria pública y se hará, porque la Administración General del Estado lo va a hacer también, y las personas afectadas que han sufrido en personas o en sus bienes o en sus animales, pedir las ayudas correspondientes. Eso tiene que estar establecido en un presupuesto. Eso tiene que tener respaldo presupuestario o hacer una modificación de créditos. ¿Cómo va a salir de la venta de un inmueble que lo que ocurre es que les han pillado en una situación inexplicable por lo que se ve? De ahí no puede salir ese dinero. Eso es mezclar asuntos que no tienen nada que ver. Por lo tanto, cuando a la señora Ayuso se le ha pedido transparencia, cuando una investigación de un diario nacional prestigioso como es El País ha demostrado lo que había ocurrido, pues reconoce el error y pide disculpas. Es lo que tienes que hacer. Permítame un momento, señor Caldera. A ver, Sara Santolaya, ¿qué está ocurriendo con ese anuncio de venta de la vivienda de Ayuso y su pareja? ¿Qué ocurre? ¿Hay última hora o qué pasa? Sí, hay última hora. El anuncio que aparecía de la venta del piso de Chamberí en la página, en el portal Idealista, es un portal donde se anuncian casas para alquilar y para vender, para comprar, aparece que ya no está la casa de Díaz Ayuso. Lo sentimos, este anuncio ya no está publicado, el piso en venta en la calle tal ya no está. Igual lo han vendido. Acaban de retirar el piso. No, igual lo han vendido. Acaban de retirar el anuncio de la venta. No quiere decir que se retire el piso de la venta, o puede decir que lo han vendido, o puede, pero lo acaban de retirar. Lo bueno es que ya está todo perfectamente guardado. Con esta eliminación del anuncio, lo que eliminan son las fotos, que veíamos esas fotos de prendas que viste la señora Ayuso y de prendas que lleva en sus actos. ¿Había hasta alguna foto de Ayuso con Florentino? Había el trofeo que le entrega. El trofeo, o sea, la foto de los dos recibiendo el trofeo. Estaba el trofeo en la casa, y una toalla que pone Isabel. Y es el mismo trofeo que le entrega Florentino. Había hasta títulos de González Amador. Bueno, títulos. Es decir, había todo acaba de ser borrado. Oye, pero van a por el carné por puntos. Van a por el carné por puntos. Debe dar puntos. Bueno, los comunistas. Brevemente ya, señor Caldera, que nos quedamos sin tiempo. Le pido un titular, lo de Ceuta. ¿Qué cabría hacer? ¿Es cuestión de política europea o de qué? Un titular le pido, por favor, vamos mal de tiempo. Señor Caldera. Es cuestión de todos y de aplicar la ley. Y la ley con criterio humanitario como hace España. España lo hace bien con sus jueces. Se produce la devolución de las personas que no tienen derecho a ingresar en España con todas las garantías de respeto a sus derechos. Y eso es lo que hay que seguir haciendo. Aquí no hay ninguna invasión. Aquí lo que hay es mucha necesidad. Lo dice el exministro de Asuntos Sociales y de Trabajo, que alguna experiencia tiene en la materia. Gracias y buenas tardes, señor Caldera. Un placer. Gracias. Gracias. Seguimos, va a haber más. Enseguida vamos a conectar con Javier Aroca, con Ernesto Ekaizer, que trae claves. Queda todavía lo mejor. Esto está muy caliente, muy caliente. Un periquete y ya. Siete y 4, 6 y 4 en Canarias. Ojo a esto, porque cuando se está hablando de a dónde van los dineros, qué hacer, tenemos la noticia de que PP y Vox sacan adelante los presupuestos en Extremadura con incremento de ayuda a la tauromaquia. Ane Ibarzábal, cuéntanos, Ane.
Sí, PP y Vox han aprobado los primeros presupuestos de la legislatura con, pues con el sello ideológico de la extrema derecha, porque incluyen un recorte sin precedentes en solidaridad y atención a personas migrantes, la reducción a la mitad de los fondos para agentes sociales, pero atención porque, como decías, Jesús, la tauromaquia sale muy bien parada. ¿Por qué? Porque se dispara un 500% el presupuesto taurino en estas cuentas de Extremadura, de los 297.000 euros previos a los más de 1.700.000. Dice la Junta que los toros forman parte de su patrimonio cultural y ganadero. O sea, remarcamos incremento del presupuesto en tauromaquia, presupuestos PP Vox, incremento de ¿cuánto porcentualmente? Sí, un 500% se dispara el presupuesto taurino. Estamos hablando de los 297.000 euros previos a los más de 1.700.000, se dice pronto, ¿eh? ¿Cómo se justifica la Junta de Extremadura? Bueno, pues asegura que los toros forman parte del patrimonio cultural y ganadero. Ahí lo llevan. Arantxa Sánchez, Pablo Iglesias, una valoración sobre esto. Incremento de más del 500% del presupuesto PP Vox en Extremadura para la tauromaquia. Arantxa, Pablo. Bueno, Arantxa. hay que entender las peculiaridades de cada territorio. No soy fan de los toros, pero es lo que han votado los ciudadanos en Extremadura. Aquí la noticia es que han llegado en un tiempo récord a un acuerdo presupuestario, mientras que en España seguimos en presupuestos generales desde el 1 de enero de 2023. Casi 4 años ya sin presupuestos. Incremento de más del 500% en tauromaquia. Pablo Iglesias. Es llamativo que tanto la derecha como la ultraderecha se dicen liberales en lo económico. Dicen que hay que adelgazar el Estado y que no puede ser que el Estado esté subvencionando negocios que no son rentables de por sí. Si la gente quisiera toros, no haría falta subvencionar a los toros vivirían por sí mismos. Pero la prueba evidente de que a la gente los toros no le gustan es que sin subvenciones públicas, sin paguitas, es imposible que esa industria de la tauromaquia tenga éxito. Por otra parte, lo que han enseñado los últimos incendios es que en Extremadura lo que hacen falta son toreros. No hace falta hacer contratos de un año a los bomberos forestales, no hace falta invertir más en prevención. Lo que hace falta para mejorar la vida de las extremeñas y los extremeños son más toreros y más espectáculos taurinos. Sara Santolaya, Arantxa decía que al final es lo que quiere la ciudadanía, decía Arantxa Sánchez. Lo cierto es que además esto se produce en un contexto en el que efectivamente tenemos la crisis de los incendios en España y se está diciendo habría que invertir más del 500% de incremento, no en sanidad, no en educación, es en tauromaquia en este caso. Bueno, yo creo que eso no es cierto. Que las elecciones y que el resultado electoral les haya respaldado, eso no quiere decir que la ciudadanía haya votado que donde antes había un bombero, ahora haya un torero. Y esto es una realidad. Hay algunos que respetamos las urnas y que no hablamos de pucherazo. Y yo creo que ha ganado la señora María Guardiola limpiamente y yo nunca voy a utilizar lo que ella misma utilizó dentro de ese fraude y dentro de ese robo cuando se acercaban las elecciones. Pero creo que la gente de Extremadura merece mucho más y merece una educación, unos servicios públicos muy mejorables, merece una sanidad que pueda llegar a todos y merece un plan de prevención de incendios, porque Extremadura es una tierra de mucho olivo, de mucho campo, de mucho bosque, donde pueden verse perjudicados y donde pueden llegar las llamas. Y cuando lleguen las llamas, no te la van a quitar Morante de la Puebla o Roca Rey, o los que haya. No, van a ser los bomberos, los mismos bomberos que están siendo puteados allí donde gobierna la derecha. Bueno, entre tanto, vean lo siguiente, porque noticia sobre Vox. Un juez investiga a la portavoz del partido de Abascal en el Parlamento de Cantabria por audios almacenados con un bolígrafo espía. O sea, un bolígrafo espía para hacer este tipo de peripecias. Investigada por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Vean esto, el bolígrafo espía del partido de Abascal. Encuentran un bolígrafo espía en Vox. Graba diferentes conversaciones entre sus diputados. El dispositivo contiene 25 archivos de audio. En 3 de ellos aparece una mujer. Y esta mujer, según las grabaciones, conoce la finalidad del bolígrafo. 3 personas identifican la voz y el juez pone el foco en ella. Leticia Díaz, portavoz de Vox en Cantabria. Así es. Habría dicho frases como estas. Tiene pintaza. ¿De ahí vamos a sacar grandes cosas? Según el magistrado en su auto, todo esto se debe a una presunta rivalidad política dentro del grupo parlamentario. Que están ahí intentando en el malmeter
Vox, agente 007 con licencia para espiar. Es acojonante. Vienes fuera. Venga. ¿Cómo veis a ver esto del bolígrafo espía? Me lo estoy pasando. ¿Sabéis cuál es ¿Sabéis cuál es el programa este americano de dos hermanos que van de casa en casa, uno la vende y otra compra los gemelos? Me siento uno de los gemelos. Estoy visitando portal de casas a ver qué actualización hay de la señora Ayuso. Soy el mismo, pero con el mismo nivel de inglés que Feijóo, flojito. Mai Mariño, el partido de Abascal que dice que quieren cambiarlo todo, Andaña con bolígrafo espía, hay una imputada. Admito que desconocía estas formas que tenían en Vox de Cantabria, ¿no? Porque según contáis es porque están las diferencias que hay en el grupo parlamentario. Ya hemos visto las grabaciones de Villarejo, ya hemos visto las grabaciones de Koldo, las de Leire Díez. Esto ya es un no parar en la política. No se va a poder tener secretos entre ellos. Pero a esta también la van a llamar cloaquera, fontanera y todas estas cosas. Bueno, yo creo que esto es una forma de incluso para la extrema derecha avanzada. Si tienen todo este tipo de artimañas y de gestionar sus crisis, cuanto antes lo sepamos mejor. Yo creo que la extrema derecha sobrevive en este país por la complicidad de algunos medios, de algunos empresarios y de algunos poderes del Estado, porque si no la extrema derecha ya habría descubierto mucha gente que no solo son fascistas, sino que además son un poco idiotas. Bueno, enseguida conexión con Javier Aroca, pero antes Antonio Comedolea, tribunales. Ojo, porque el juez investiga a la portavoz de Vox en Cantabria y está relacionado con esto del bolígrafo espía. O sea, esto es así, utilizando ya bolígrafo espía en la política. Sí, Jesús, Instrucción 2 de Santander abre diligencias contra Leticia Díaz, la portavoz de Vox en Cantabria. Pues bien, esto viene a raíz de una denuncia que presentaron parte de sus compañeros de Vox de Cantabria al encontrar un bolígrafo grabador en uno de los despachos de este grupo parlamentario. Ojo, porque el auto apunta que habría hasta 25 archivos de audio y que los mismos evidencian un interés de Leticia Díaz en escuchar, grabar a sus compañeros. Sobre la mesa estarían los delitos de descubrimiento y revelación de secreto. Bueno, conexión con Javier Aroca. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver si has sido tú el que has comprado el ático de Ayuso y la pareja, que lo han quitado ya de Idealista. Ha durado nada, ha sido, vamos, visto y no visto. No. Se compran y se venden. No tengo ni tengo esas aficiones, ni tengo ese dinero, porque no soy una empresa pública, ni tengo unos presupuestos que vengan de los madrileños, que es lo que han hecho esta gente, ¿no? Creo que a la señora Ayuso lo que le ha pasado es que ha querido ocultar tanto que se ha ocultado ella misma y la han cogido con el carrito de los higos chumbo, vamos, que es muy difícil de esconder. Y bueno, primero la compra, que tendrán que explicarnos, sobre todo a los madrileños, en qué condiciones la han comprado, cuánto ha costado, los gastos que ha llevado acarreado y, por cierto, si ha habido alguna comisión de por medio. Después tendrán que explicar cómo lo van a vender y a qué precio. Pero es que, Javier, permíteme, porque yo ya no sé, ahora mismo ya créeme, ya me pierdo de cuál de todas las viviendas estamos hablando, te lo digo tal cual. Porque claro, ya no sé, porque claro, es que tenemos por una parte... Es que parece aquí no hay quien viva. Tenemos la vivienda comprada por la empresa pública. Espera, porque por ordenar esto, porque es que si no... Tenemos la vivienda comprada por la empresa pública. Esta vivienda que lo destapa el país, que la habían comprado hacía 3 meses y medio. Esto tenemos por una parte. Que hoy dicen que la venden después de destaparlo. Y por otra tenemos que ponen a la venta a través de Idealista, que esto lo cuenta el Plural, la vivienda que tenían Ayuso y su pareja. Más o sea, ¿con cuál te quedas, Javier, para empezar? Y rascafrío. ¿Por la que se ha comprado con la empresa pública o por la que estaban vendiendo en Idealista? No lo sé, porque yo en estas situaciones de confusión siempre invoco al periodismo de investigación cortesano de regadío de Madrid, que también interpreta estas cosas y también interpreta los autos judiciales, pero ahora estamos un poco ayunos de información. Yo leo todos los días con bastante devoción la prensa de la Corte, a ver si me aclaran estas circunstancias, pero es que no me aclaran nada y no tienen ninguna explicación. Antes lo ha dicho el exministro Caldera, que en cualquier caso este tipo de cosas hay que hacerlo de una manera arreglada. Esto tiene que estar en los presupuestos, esto tiene que tener sus partidas correspondientes, esto tiene sus trámites administrativos y no se puede uno salir del toro, ya que les gusta tanto la tauromaquia, pegando un carrerón al callejón y saltándose la barrera sin que le ampare reglamento alguno. Yo creo que esto ha sido un intento, uno más,
de amaño, de engaño por parte de la presidenta y de su gobierno, por cierto, de la Comunidad de Madrid, en burla y pitorreo de los madrileños, de los que se están cachondeando. Lo único que falta es que a partir de ahora en Madrid, en vez de ser el oso y el madroño, que ya no hay osos lamentablemente, sea el ático y el madroño, porque va a venir estupendamente, porque cada vez identifica más a la gente a Madrid con un ático, aunque sea un ático imaginario, pero la gente se imagina un ático. Lady Áticos. Bueno, lo cierto es que se habló de ático cuando la pandemia y Ayuso su particular retiro que tuvo, se habla ahora con estas operaciones inmobiliarias. Yo pregunto a Javier Aroque, pregunto a Arantxa, pregunto a ambos, ¿por qué creéis que la pareja de Ayuso y Ayuso han puesto a la venta esa vivienda que el Plural dice estaba en idealista casi 1.800.000 euros? ¿Por qué creéis que la han puesto a la venta y además se pone a la venta después de la compra del ático con la empresa pública? Arantxa, ¿a qué crees que se debe? Bueno, ayer... Arantxa y Aroque, un momento. A ver, Arantxa, ¿a qué crees que se ha podido deber? Arantxa. Yo insisto en que no entiendo el debate en torno a lo que Ayuso hace con su vida privada, con quién se acuesta, cuándo deja de acostarse y dónde vive con esa persona. Si fuera una residencia oficial, ok, entiendo la preocupación por dónde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ok, pero nadie dice eso. Pero cuando termina su relación, como estáis rumoreando, que si se dejan, que si se... Es que eso la verdad que no es el debate ni algo que nos importa. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. ¿A qué crees que se debe eso o crees que esto se está contando? A mí no me resulta raro, pero es que a vosotros todo lo que es relacionado a Ayuso os lleva oliendo mal y a chanchullo mucho tiempo, pero nunca llegáis a atar el globo. Siempre os quedáis. O sea, que tú crees que la vivienda que ocupe la presidenta de la Comunidad de Madrid, vinculada ahí con alguien que está investigado por fraude a Hacienda, por corrupción en los negocios, eso es baladí. Es su vivienda. Bueno, es su vivienda. Javier Aroca. Bueno, y por cierto, una cosa más, cuando se ha tratado de justificar esta compra de este ático maravilloso con 200 metros de terraza, se ha dicho que era para que esta señora trabajase. Me refiero a la presidenta Díaz Ayuso. Bueno, ahora que dicen que lo van a vender, me imagino que nos dirán dónde se vaya a trabajar, ¿no? O va a montar una tienda de campaña allí delante del gobierno. Tendrá que irse a algún lado. Y entonces nos enteraremos si verdaderamente Madrid tiene patrimonio disponible o forma parte de un dato más del engaño al que nos quieren someter. A mí la vida personal de esta señora con su pareja me importa un pepino. A mí me importa desde el punto de vista que comprometa primero la verdad y que comprometa también el destino legal y legítimo que tienen que tener los fondos públicos. Eso es lo que me preocupa. A mí luego lo que haga con su vida yo no lo sé. Yo la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de vender un inmueble por 1.750.000 euros. Para mí es una cifra inalcanzable, ¿no? Incluso pagando todos mis impuestos. Por tanto, eso no me sorprende, me llama la atención, incluso me fascina la facilidad que tiene mucha gente de ganar muchísimo dinero, sobre todo cuando se aproxima al poder. Pero bueno, eso lo tienen que explicar ellos y sobre todo lo tienen que considerar también los madrileños y madrileñas, que deberán de hacer una reflexión también sobre estas cosas que pasan, ¿no? No soy yo el que les voy a decir lo que tienen que hacer, pero evidentemente lo tendrán que reflexionar. Pero lo verdaderamente burdo en todo esto es que se juegue con la legalidad y que se piense que la ciudadanía es idiota, como si uno pudiera comprar un ático, dicen que por 6 millones de euros, así como el que cualquier cosa de un día para otro, mantenerlo 3 meses oculto y cuando descubren, como he dicho antes, a esta señora o a este gobierno con el carrito de los higos chumbos, de los helados, como queráis, pues entonces se hace otra operación que también es inviable, de venta, también opaca, y se nos dice que ese dinero va a ser para ayudar a las víctimas. ¿Cómo las van a ayudar? O sea, si un gobierno no está para hacer cuestaciones, un gobierno está para hacer presupuesto, para hacer proyectos y para hacer, costarlos las partidas correspondientes y tener unos mecanismos ciertamente automatizados para estas situaciones de emergencia, ¿no? Antes decía el señor Tellado que cómo había que combatir los incendios. Mire usted, señor Tellado, los incendios se combaten con presupuesto, se combaten con impuestos. Se combaten también con ideología, porque si uno sostiene una ideología que consiste en negar el cambio climático y negar la Agenda 2030, pues evidentemente usted no está en condiciones de acometer uno de los grandes retos que tenemos en el Estado español, en Europa y probablemente en todo el mundo, que es combatir una de las consecuencias del cambio climático, que son estos incendios descontrolados, como padece toda la ciudadanía, pero luego lo sufren particularmente en sus carnes y en sus nóminas los bomberos, los militares, la policía, la Guardia Civil, la policía local, los voluntarios, protección civil, es decir, el Estado.
el Estado. Ese Estado que sostenemos todos con la ayuda, muchas veces durísima para algunas carteras, de nuestros impuestos. Estos impuestos que estos gobiernos del Partido Popular, que ya antes hacían lo mismo, incluso sin Vox, estos impuestos que en todas las comunidades autónomas rebajan a los más ricos y que prometen hacer lo mismo cuando lleguen al poder en la Moncloa. Es decir, que los ricos paguen menos y que la gente trabajadora pague más impuestos y que luego encima recurran a nuestros impuestos para sus propios desmanes, para su propia irresponsabilidad y para su propia incapacidad de gestionar grandes crisis. La señora Díaz Ayuso ya lo ha demostrado como mínimo de momento en 3 ocasiones. Con los incendios, con la Filomena y desde luego también en otro con la pandemia. O sea, aparte de que sus primos ideológicos en el gobierno también lo demostraron en la Dana del País Valenciano y lo han seguido demostrando. El año pasado tuve la oportunidad de compartir contigo y con algunos de las compañeras y compañeros que se sientan hoy en torno a ti, pues las mismas desgracias que ocurrieron en comunidades autónomas que estaban gobernadas por el Partido Popular. Me refiero a Extremadura, me refiero a Castilla y León. Y por cierto, en donde ya hubo consejeros responsables de Agricultura y del medio rural. Por eso digo que todas las maldades que está cometiendo, en mi opinión, presupuestariamente el Partido Popular hoy con Vox, ya las había cometido el Partido Popular de manera individual. Eso de preferir los toreros a los bomberos, eso no es nuevo de ahora porque esté Vox. Eso ya se ha hecho en Andalucía sin Vox y se ha hecho en otras comunidades autónomas sin Vox. Por tanto, que el Partido Popular no se esconda más detrás de la capa ideológica de Vox y que reconozca que su ideología es prima hermana, si no hermana, como dijo Esther Muñoz, de la ideología que defiende la extrema derecha española. Javier, gracias y buenas tardes. Gracias. Bueno, vean esto porque están llegando más datos de esa operación. En la tarde en la que es noticia, por una parte, Ayuso y su pareja ponen a la venta a través de Idealista, lo adelantaba el diario El Plural, la vivienda que tenían de lujo en Chamberí. Por otra, una empresa de la Comunidad de Madrid, del gobierno de Ayuso, después de que el país desvelara que habían comprado otra vivienda de lujo, un ático en ese barrio de Chamberí, dicen hoy que la venden y que con el dinero lo quieren donar a la reconstrucción de los incendios. Y ahora esa venta. Ojo a esto. Se acabó lo que se daba. No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí. Este modesto ático de 485 metros cuadrados no será tampoco su oficina. Que nos tenemos que ir de este edificio temporalmente. La Comunidad de Madrid ha colgado el cartel de Se vende tan solo un día después de que saliese a la luz en el país. La Comunidad de Madrid compra un ático de lujo en Chamberí para que lo use Ayuso como oficina temporal. Ha sido el portavoz del gobierno madrileño quien lo ha anunciado esta mañana. He dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta 4 inmuebles y también, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos. ¿Una operación para escurrir el bulto? Vete preparando, consejero. Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse en la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio. Este repentino ataque de solidaridad contra el fuego contrasta en una comunidad donde los bomberos forestales llevan años quejándose de sueldos bajos y malas condiciones. Pablo Iglesias, el ático y ya los áticos. Esta operación que nos sorprende esta tarde, la venta a través de un portal inmobiliario después de anunciar la venta del otro ático con la empresa pública. Es que cuanto más lo pienso, más alucino. O sea, porque es evidente que la Comunidad de Madrid está comprando un piso. ¿Por qué digo que es evidente? Porque cuando les pillan dicen que va a ser para oficinas, pero inmediatamente sabemos que el plan de ordenación urbana del Ayuntamiento de Madrid no permite que haya oficinas por encima del primer piso. Con lo cual podemos llegar a la simple conclusión de que nadie que esté comprando un lugar para hacer oficinas lo compre en la planta 9. Es decir, estaban comprándole por 7 millones de euros de una empresa pública un piso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque ella lo estaba vendiendo el suyo al mismo tiempo y este estaba básicamente enfrente. Y por si quedara alguna duda sobre el hecho de que le están comprando un piso, porque es inverosímil que eso puedan ser unas oficinas si el plan de ordenación urbana no lo contempla y si además lo hacían en secreto,
Y si quedara alguna duda, digo, después de que les pillan, inmediatamente lo ponen en venta y dicen que el dinero es para los pobres afectados de los incendios. Es que esto es gravísimo y creo que va a poder crecer y que va a ser muy difícil explicar cómo una empresa pública de la Comunidad de Madrid se gasta 8 millones o 7 millones de euros en regalarle un piso a la presidenta. Y que lo hacen a través de esa empresa para que no tenga la misma transparencia que la Comunidad. Lo que está claro que han tenido un problema en el gobierno de la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso, cuando hemos visto que nadie del Partido Popular la ha respaldado, más allá de Tellado, porque se le ha preguntado y repreguntado, y con unas líneas muy generales sobre la situación que luego encima se ha visto desmentido. Faltan explicaciones, es dinero público y algo hay que aclarar sobre este asunto. Por añadir a lo de Pablo, no solo es que el problema no es ni siquiera la Comunidad de Madrid comprar el piso, es que lo hacen a través de esta empresa para que no tenga los mismos cauces que tiene y las mismas quizás transparencias y explicaciones que tiene que dar el gobierno si lo hace directamente. Entonces, a través de esta empresa pública te ahorras muchos trámites y muchas explicaciones. O sea, estaba perfectamente el negocio hecho de venta, de compra, de chanchullo, que es que de verdad esto es un chanchullo y creemos que no lo era, que se iban a tapar, que se iban a guardar las formas, porque ¿cómo la Comunidad de Madrid se va a atrever con dinero público a comprarle un piso de lujo a la presidenta? Eso es dar varias pantallas todavía, no sabemos. Sí, pero me refiero, se ha comprado un piso, eso es evidente. Hay mucha gente que cree de lo que estamos contando y que puede unir esa línea de puntos, que puede creer que, oye, ¿cómo se va a atrever la comunidad con dinero público a comprarle un piso a la presidenta? No es por falta de ganas, no es por falta de ocultamiento, es por les sobra impunidad, es porque les sobra impunidad, porque creen que Ayuso es intocable y esta va a ser la prueba del algodón. Si con este escándalo Ayuso cae, si el Partido Popular deja caer a Ayuso, si el Partido Popular va a respaldar el negociete, el presunto chanchullo, el presunto negociete, y no tan presunto porque lo estamos viendo, que se han montado ella y su novio, o si el Partido Popular se va a hacer un Pablo Casado y quien caiga pueda ser Feijóo. Permitidme porque enseguida te quiero preguntar, Arantxa, antes de conexión con Ekaizer, si crees que falta transparencia en estas operaciones inmobiliarias de Ayuso. Pero antes, Ane Ibarzabal, la última hora, las imágenes de Ceuta. Cuéntanos, Ane, antes de conectar con Ekaizer. Sí, nos siguen llegando nuevas imágenes de lo que está ocurriendo en Ceuta, de esos miles de jóvenes que siguen cruzando. Lo estamos viendo a nado a la ciudad autónoma desde Marruecos por el Espigón. Hay otros tantos esperando para hacerlo al otro lado de la frontera. El gobierno ya ha rechazado la petición de emergencia nacional que había hecho el presidente ceutí. Dice que que la ley no lo contempla para crisis migratorias, pero Marlaska ya ha anunciado que mañana viajará hasta allí, hasta Ceuta. Todo esto después de que España y Marruecos hayan acordado hoy la entrega urgente de todas estas personas que están entrando irregularmente en la ciudad autónoma. Conexión con Ernesto Ekaizer, al que le voy a preguntar por esto de Ayuso y los inmuebles, pero primero le quiero hacer una cuestión sobre lo de Ceuta. Dice Vox que hay una invasión, Feijóo ha dicho que está en peligro la soberanía nacional, va para allá el ministro del Interior, estamos viendo la llegada de migrantes. Ernesto, ¿y esto qué te parece? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es un paso más. Feijóo es un charlatán. Tenemos que llegar a una conclusión, porque eso de la invasión, cualquier acto que se produce, como en Italia decían, llueve, gobierno puerco. Y aquí lo mismo. Hombre, a ver, no tiene ninguna medida. Está a unos días de tomarse vacaciones, en realidad no creo que se tome vacaciones, para seguir atacando al gobierno, pero es un charlatán. Desde ese punto de vista, pues creo que la conducta del gobierno con los incendios en Madrid y Ávila pues ha sido una conducta diligente. La señora Ayuso le ha pedido que intervenga, que declare la emergencia climática, pues el gobierno lo ha hecho. Hasta le ha dado la mano a Ayuso a Sánchez. En fin, ese es un precedente inmediato de estos días y además esa actuación del gobierno ha funcionado. Y por tanto todo esto que nos cuenta Feijóo es, digamos, que él quiere que haya una invasión, él quiere que sea un desastre, él quiere, ¿por qué? Porque quiere hacer caer al gobierno de Sánchez. Y esa es la realidad en relación al tema de Ceuta.
Sí. Resto, y te pregunto también, Arantxa, ¿crees que falta transparencia, Arantxa, en el tema de las operaciones inmobiliarias de Ayuso y del gobierno de Ayuso, de los áticos, que son noticia hoy? Arantxa. No, y si esto es lo más grave que se tiene contra Ayuso, le veo muy poco éxito a la operación que estáis llevando a cabo. ¿Pero crees que quién está llevando a cabo una operación? En las tertulias. Quiero decir, los que se están atacando a Ayuso, que estáis además diciendo que se le ha regalado un ático a Ayuso. ¿Pero quién está llevando a cabo una operación? Perdona. ¿Qué operación? La pregunta es... Jesús, la pregunta que traslado es si crees que falta transparencia. Si quieres responder al respecto, pero luego si ves una operación, di operación de quién, ¿no? Una operación mediática, unos comentarios en tertulia en contra de Ayuso, que estáis además diciendo que se le ha regalado un piso. No se le ha regalado nada, es propiedad de la Comunidad de Madrid. Y ahora cuando se venda se genera una ganancia patrimonial que claro que se puede dedicar a la reconstrucción de los incendios porque existe la figura del crédito extraordinario, cuando no está contemplado en los presupuestos. Fin. Pero no digas Ernesto, yo quiero dos puntualizaciones. Dos puntualizaciones. Aquí se está informando de lo que está ocurriendo, a diferencia de otros medios que no han contado nada al respecto. Es dinero público, el utilizado por una empresa para comprar un inmueble. Eso en primer lugar. Eso es informar, no es hacer ninguna operación. Eso es así. Quien hace operaciones es quien lo oculta. Es así. Luego la falta de transparencia, es por lo que te he preguntado, no has querido responder, eres libre de no responder, pero hombre, operaciones no contar. Aquí se cuenta. Ernesto, ¿qué te parece esto? Bueno, yo primero quiero señalar que cualquiera que se reivindique como periodista, cualquier persona de cualquier tendencia, de cualquier filosofía, de cualquier posición, tiene que exigir la disculpa de Ayuso ante los ataques al diario El País, a los periodistas del País que publicaron la información. Porque todo lo que hizo Ayuso en el día de ayer es atacar a los periodistas del País, atacar al medio de comunicación, porque ponía de relieve que en el mes de abril habían comprado el inmueble en la calle de Martínez Campos. En lugar de contarnos si eso era verdad o no era verdad, o qué significaba, y todo esto, pues ataca a los periodistas. Por lo tanto, no he visto a la Asociación de la Prensa de Madrid, que está escondida bajo los catres, decir nada. ¿Cómo es posible que lo que ha hecho El País, lo que ha hecho el periodista Peinado, Francisco Peinado, que ha sido llevar a la práctica la famosa máxima del propietario de The Times? Él decía, información, noticia, es publicar algo que alguien quiere ocultar. Todo lo demás, dijo, es publicidad. Pues El País ha publicado esta noticia y lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso es decir que estaban a ella echándola a los pies de todos los afectados por los incendios. Un día después rectifica, es lo típico de Miguel Ángel Rodríguez, que es un periodista sensacionalista y que sabe cómo manejarse. ¿Qué es lo típico? Hace de tripas corazón y en una posición que podríamos llamar muy bolivariana y populista, dice que el dinero es para los pobres, afectados por los incendios. Pero hombre, ayer decíais que era una campaña contra ti. ¿Cómo esa campaña que ayer decías que es contra ti se vuelve en 24 horas a favor de los pobres? En otros términos, cualquiera que sea periodista tiene que exigir a Díaz Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez una autocrítica por atacar la libertad de información a través del ataque a los periodistas del diario El País. Pero último punto que me parece importante, mira, en la jerga financiera hay un concepto que se llama parking, que no se refiere a los parking de coches, aparcamientos. Quiere decir de que se hace una operación por la cual uno compra formalmente un bien a los efectos de darle traslado a otro que será el propietario final. Entonces yo, humildemente, que he cubierto las noticias financieras durante 30, 40 años, me pregunto lo siguiente. El diario El Plural confirma con Miguel Ángel Rodríguez, esto ya no lo ha podido negar, porque está en El Idealista, que la pareja de Ayuso y Ayuso venden su ático en la calle Domenico Scarlatti de Madrid, frente al Tribunal Constitucional, barrio de Chamberí. Y después se compra el ático de la calle Martínez Campos. ¿Pero qué es lo que está haciendo la CAM? Está haciendo un aparcamiento a los efectos de que este piso le interesa mucho más a González Amador y Ayuso de cara al futuro que la propia vivienda que ellos tenían. ¿Qué es lo que quieren?
hacer una plusvalía con el ático de Domenico Scarlatti, con el piso de Domenico Scarlatti y el ático, y sobre esa base invertir en el nuevo de Martínez Campos, que está incluso en una zona más céntrica, frente a otro piso que tiene Isabel Díaz Ayuso, herencia de su padre. Es decir, todo esto exige una explicación. Y entonces cuando veo tertulianas, como Arantxa, con todo respeto, decir que todo esto es una operación, yo no sé si Arantxa es periodista o no. Yo lo soy desde hace muchísimos años y sigo ejerciendo el periodismo. Y cuando veo que la señora Isabel Díaz Ayuso ataca a Francisco Peinado y a los periodistas del país por publicar una información veraz, y veo que al día siguiente cambia y hace un giro y dice que el dinero que va a resultar de la venta de ese ático se va a dar a los afectados por los incendios, digo, esto es una barbaridad, esto es una barbaridad. El que no sea sensible a esto, Arantxa, es que no tiene un pelo de periodista. Arantxa, brevemente, porque nos pide paso Ana Ibarzabal. Arantxa. Yo creo que para hablar de política o de la actualidad no hace falta ser periodista, Ernesto. Yo soy licenciada en Derecho, soy pequeña empresaria, soy empleada de una empresa por cuenta ajena y ahora también analista aquí, si no te importa. Yo creo que mezclar el tema de los incendios con si se tiene sensibilidad o no, yo simplemente te he contestado a que hay una ganancia patrimonial con la venta del ático y que esa ganancia hay un mecanismo legal que lo permite, que se llama crédito extraordinario. Y si la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que lo va a dedicar a la reconstrucción de los incendios, es porque es posible hacerlo y no es un titular vacío. Ernesto, rematamos. Una frase, nos vamos ya de tiempo. Pero Arantxa, yo no sé si tú eres periodista o no, por lo que dices eres un analista y me parece estupendamente, no tengo nada que objetar. Mi referencia a los periodistas y a la Asociación de la Prensa era algo que tiene que ver con nuestro gremio. Y es que no ha habido ninguna protesta contra la Comunidad de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid y Miguel Ángel Rodríguez por el ataque a los periodistas del país. Y aunque tú no eres periodista, podrías solidarizarte contra los ataques a los periodistas, ¿no? Eso sería bueno. Eso es en primer punto. Y en segundo punto, en relación a lo que va a hacer o no la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso con el ático y los otros inmuebles, eso es lo que surge hoy. Eso surge hoy después de haber hecho una campaña ayer contra la prensa, contra todos nosotros digo porque nos hemos hecho eco de esta información, que es una información veraz, y también es información veraz lo que publica hoy El Plural. Un abrazo a los compañeros del Plural, un abrazo a Francisco Peinado en El País, porque han hecho la labor. Han dado una información que unos querían, Fernando Peinado, sí, han dado una información que unos se empeñaban en ocultar. Gracias, Ernesto de Caeteri, y un saludo a Fernando Peinado desde aquí. Gracias. Buenas tardes. Ana Ibarzabal, última hora sobre Ceuta. ¿Qué ocurre? Cuéntanos, Ané. Adelante. Veíamos, Jesús, hace unos minutos esas imágenes que nos siguen llegando de lo que está ocurriendo en este momento en Ceuta con todos esos jóvenes que están cruzando a nado a la ciudad autónoma. Pues bien, el Gobierno acaba de anunciar vía comunicado que ha decidido movilizar a las unidades del Ejército de Tierra desplegadas en Ceuta para apoyar a los efectivos de la Guardia Civil que se encuentran desbordados ante la entrada de miles de jóvenes. Lo estamos viendo, que siguen cruzando a nado por ese espigón. La agencia EFE habla incluso de que hay una barrera humana de hasta 5 kilómetros en Ceuta. Es lo que está ocurriendo en este momento. El Gobierno que ha decidido movilizar a las unidades del Ejército de Tierra ante la situación, lo que se está viviendo en este momento en Ceuta. Luis Arroyo, un titular. Alberto, otro os pido, por favor, para rematar. Tenéis 20 segundos cada uno. Bueno, creo que el Gobierno está evidentemente reaccionando con rapidez, y mandar al ejército allí pues puede ser oportuno ante una situación que, a pesar de eso, yo insisto, es gente que necesita, es gente que está huyendo de la pobreza. Una columna humana de 5 kilómetros en la frontera es tremendo. El ejército interviene porque es gravísimo y las próximas horas serán cruciales. Bueno, pues es lo que está ocurriendo en una tarde trepidante con la actualidad, pendientes de Ceuta, pendientes de los incendios. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com, inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web, también catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044.
Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorin. Carrion de los Condes. Online store. Momboro Moda Capriccio. MomboroModaCapriccio.com. Personalized items Momboro Polvorin. MomboroModaCapriccio.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.